¿Con esa salsa suficiente, chef, o bajo otra? ¿Qué salsa? Sí, con esa nada, le ponen 1 litro, ¿no? Por favor. Okay, sí. Sí, si no le ponemos un poquito de caldo, si hay caldo, y si no, pues agua. Vamos por acá. Acá. Ya estoy en vivo, ¿eh? Vamos ahí. Ahí, ta. Y aquí iniciamos live también. Pues ahí estamos, parece que ya estamos ahí. Vamos acá. Y ta. Aquí estamos. Me imagino que ya me están viendo. A ver, acá desde mi cocina. Estoy aquí. Preparando canelones, ahí dice. Perfecto. Hola, Che, buenos días. Ahí están, ya están entrando. Buenísimo. ¿Cómo estamos por acá? Y acá también deben de estar, de este lado. A ver, aquí. Y taca. Necesito que me digan si se escucha bien, si se ve bien, todo. Aquí estamos esperando aquí que jale, no sé por qué no. Aquí sí. Está cargando de este lado. ¿Cómo estamos en YouTube? En YouTube bien, ¿no? Okay. Desde Tequisquiapan, hola, buenos días, buenísimo, buenos días, Chef, lo admiro. Y trato de aprender lo que nos enseña. No todo se me pega. Tengo 70 años, súper. Buenísimo, pues debes saber más que yo de cocina, seguro. Dice 2 objetos de la misma forma. Pues y confirma. Listo, ahí estamos acá también. Perfecto, buenísimo, ahí vamos entrando. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, pues ya es la cena de Navidad para muchos, para mí es comida. Entonces hoy vamos a hacer unos canelones. También al rato voy a ya tronar el pavo para que lo empecemos a trabajar. Espero que me estén viendo de este lado y también de este lado. Y pues voy a cocinar los canelones. Entonces, voy a empezar por la carne y ya vamos a ir haciendo, vamos a echar relajo y nos vamos a divertir un ratito, ¿va? Entonces, vamos a poner esto por acá. Aquí, acá y después lo ponemos así. Listo, olla, ¿va? Y vamos a empezar desde cero, como si yo estuviera cocinando, pues como estoy cocinando en mi casa, pues igual. Entonces vamos a empezar con la cebolla. Igual acá a poner a sacarle filo para que salga todo bien. Dice, lo vemos y lo oímos, dice Patti Castellana, que es miembro. Y también del otro lado está Chef. Hola, Chef, estoy preparando lo mismo que usted, buenísimo. Esta receta de canelones lo pueden ver en mi canal de YT, ¿no? Para aquellos que entendieron, muy bien. Porque ayer sufrimos nos metieron una multa, los de TT. Entonces va a ser TT y WT, ¿no? Y y T. Y T estamos de este lado y TT estamos de este lado, para que no tengamos ningún problema por estar diciendo nombres de plataformas que no son. Entonces, pues eso, ¿va? Entonces, acá voy a empezar a calentar en mi olla a que vaya tomando temperatura. Eso es bien importante, ¿sí? Igual acá la cebollita vamos a quitarle esta cutícula que simplemente pues ahí lastima y no hace nada. Ha empezado a seguir a la organización Hype, maestro Iria a CMX, ¿dónde puedo comprar sus postres? Nosotros estamos en Polanco, en Coyoacán, pero entren a mi página que es kebo.mx, ¿va? Y ya está, y así lo tenemos. Señorito lo vamos a dejar por aquí. Y entonces igual cebolla blanca y es bien pegadito.
para que quede bien delgadita la palomita. Y acá como que no se están enterando mucho, ¿no? De lo que estoy haciendo. ¿Cómo le podemos hacer para que lo vean? Por aquí no lo están viendo bien. Entonces vamos a ver si así. Me voy a venir de este lado acá. Es que los tiros, no sé si ustedes ahí están viendo bien. A ver. Aquí. Y ahí como están viendo. Aquí. Pues ahí. ¿No? Yo creo que está bien. Ahí están viendo bien, ¿no? Creo que sí. Bueno. Este señor lo voy a quitar. Muchas gracias. La primera vez que hago a 2 cámaras acá, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Sí, sí, qué guapo. Ahí estamos. Pues ahí está la toma. La toma chida. Vamos a hacerla un poquito más para acá. Listo. Ahí estamos. Va. La cosa es de que... Bueno, sí, vamos a ir haciendo poco a poco. Bueno, acá entonces, aquí el corte tiene que ser delgadito. Igual, misma forma de este lado, ¿vale? Súper chiquito, no hay prisas, no tenemos que ir corriendo, pero que esté bien cortadito, que esté fino y que quede bien, ¿va? Ahí lo tenemos. Y ese que queda. Y aquí. Listo. Aquí pues, la cebolla chiquita, a mí me gusta que esté chiquita. Se deshace rápido. A mis hijos no es de que les encante la cebolla muy, muy ruda. Entonces, pues es eso, ¿va? Entonces, y aquí, y este es lo más que puede dar, ¿no? Bueno, entonces, vámonos para acá. A ver, aquí, está viendo. Aquí me están viendo aquí. A ver, así. Ahí está esta Cari. Cari ya la van a conocer. Nos va a estar apoyando en todo esto. Bueno, entonces vean. Yo pongo aquí mi cebolla. Ajá. Está. No puse nada de aceite. Nada de aceite. Puse nada de aceite. ¿Me regala 2 ajos, por favor? Gracias. ¿Listo? Ahí sí. Gracias. Acá tengo un ajito. Tronamos. Aquí picamos. Ponemos aquí el ajo. Listo. Y aceite de oliva. Más o menos unas 2 cucharaditas. Ojo, es importante que no... Demasiado aceite, no está bien. Gracias. Poquito, leve. Estamos, dice. Ya vine a aprender, dice Jackie Ramos. Buenísimo, gracias. Matías Sánchez dice, hola, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias. Canelones. ¿Qué va a preparar? Canelones. Ahí lo tengo ya. Mi cebollita ya está empezando a trabajar. Y nos vamos también a moverle, ¿va? A que tome colorcito bonito, cafecito, sabroso, ¿va? Vamos aquí, ahora vámonos para YT. Lo vemos y lo oímos. Dice, buen día, chef, buenas noches, feliz Navidad para todos, buenísimo. Feliz Navidad, estoy preparando lo mismo que usted, dice Inés. Buen día, chef. ¿Cómo se llama? Chef, quería guardar. Va a quedar guardada esta masterclass, sí, estas quedan guardadas en YT. En TT no quedan guardadas. Patti Castellán, que es miembro, dice, duda, para el ganache, ¿se usa crema para batir o crema regular? Crema para batir. Las cositas para cocinar que tengo. Bueno, todo esto déjenmelo por la cámara. Vamos a ponerlo por aquí y esto por acá. Bueno, ahora vamos con la cavernícola, ¿no?
Vamos con la carne. Mira, y le falta un poquito de... Ah, ¿sabes qué? Regálame un poquito de mantequilla mejor. ¿Va? Voy a lavar las manos. Buenísimo. Tenemos tomas distintas, ¿eh? Ahí estamos. Toños. Perfecto. Va. Gracias. Toda la mantequilla. A que se vaya pochando. Después Laura dice, chef, muy feliz Navidad, gracias. Hola chef, buenos días. Feliz Navidad, yo ya empezando a preparar la cena, muy bien. Mi chef guapo dice, Dayan, muchas gracias Dayan, ahí te encargo en TT, ¿no? Las cestas. A ver cómo nos queda. Querido chef, que Dios lo bendiga, muchas gracias, linda noche, feliz con su familia y muy feliz Navidad. Buenos días, dice la Magda, muy bien. Bueno, ahí está, vean qué bonito el color de la cebolla, ¿sí? Está bien caramelizada. No tengo trapos, y trapos secos, por favor. Gracias. Aquí ya lo están viendo, bueno, el TT sí lo están viendo, y acá todavía no. ¿Sabe qué? Me voy con este mejor, para que lo vean. Me voy aquí. Pipirín, pipirín. ¿Sale? Vean cómo está, a ver si lo pueden ver por allí. Ahí, es que como tengo ahí la están viendo, ¿sale? Está, ¿cómo se llama? Está bien caramelizada, ¿va? Buenísimo. Entonces, ya tenemos ahí nuestra cebolluki. Vamos a tener acá esto también. Y vamos a... después, bueno, acá. Vamos con la carne. Vamos a poner ya los trocitos más o menos así. Y al final vamos a poner la verdurita. Va a quedar. Tenemos vino blanco. Creo que tengo una botella abierta ya en la cava. En la cava tengo, en la cava. Es mejor, está más rico. Ok. Dice, cocinando, feliz Navidad también. Saludos desde Phoenix, Arizona. Feliz Navidad al chef y a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por los buenos deseos. Pues así vamos a estarle haciendo cuando esté cocinando en casa. Les digo, no es una clase, simplemente pues es para que me acompañen y estemos aquí echando el coto, platicando. Si tienen algunas dudas que yo les pueda ayudar con sus preparaciones, pues qué mejor. Y aquí le vamos a estar haciendo, ¿va? Siempre utilicen nosotros en cocina le decimos caballos, que son los trapos, un trapo húmedo para poder limpiar y un trapo seco para poder agarrar sus ollas, sartenes, todo, ¿sí? Aquí le vamos a ir haciendo poco a poco, poco a poco. Aquí esta chambita es como de irlo picando, ajá, mientras que se va también caramelizando junto con la cebollita y queda rico, ¿sale? Eso por ahí. Bueno, vamos a ir a TT. Y en TT dice, ¿qué preparo? Estoy preparando canelones. ¿Qué estoy haciendo? Canelones. Y su ayudante, pues hoy tenemos a Cari. Cari es la que nos apoya aquí en casita. Y es la que me está ayudando también a pasarme algunas cosas. ¿Puedo hacer mi espagueti poniendo crema y Filadelfia espagueti blanco? Claro. O sea, hay salsas un poquito más elaboraditas, pero sí. ¿Qué te recomiendo? Que utilices un poquito de caldo de pollo o utilices un poquito de, ¿cómo se llama? De vino blanco, y te puede salir una salsa mucho más rica, más enriquecida, más sabrosita. Ahorita vas a ver. Yo aquí le voy a poner vino blanco a la carne. ¿Sí? Ahorita estoy dejando que se empiece a cocer un poquito. Dice, pam, abrazos y muchas bendiciones. Fuera del salón de Mérida, Yucatán, descubriendo nuevos sabores. Órale, qué rico. Dice, ¿y cómo está el día de hoy? Pues aquí trabajando porque ya nos está agarrando es que nosotros, yo no sé, no hacemos cena de Navidad porque pues mis chiquitos están todavía muy chiquitos, entonces pues no llegan a deshoras de la noche, entonces hacemos comida de Navidad. ¿Sale? Entonces hoy vamos a preparar el pavo y vamos a hacer canelones y listo, va a ser aquí en casita. Los abuelos se fueron a Chiapas, entonces solamente va a ser la familia y los que estamos aquí en la casita, entonces a disfrutar. ¿Usted cómo prepara su espagueti blanco? Sí, como lo preparas está bastante bien, no tengo ninguna bronca. La cosa es de que ponle un poquito
de sorpresa, que tenga ese saborcito a vino blanco o caldito de pollo, que quede sabroso, y sí, lo licuas, está bien. Yo que sí te puedo, ¿cómo se llama? Dar un tip, sobre todo en el espagueti, es que lo que diga la marca de tu espagueti que tenga, no sé, dice 12 minutos, es un ejemplo, ¿no? Tú lo tienes que sacar 3 minutos antes. De lo que diga que ya está cocido, 3 minutos antes tú lo sacas. ¿Para qué? Este, ¿Para qué? Para que, como vas a ponerle la salsa y lo vas a hervir, esos 3 minutos ya se terminan en la salsa y te va a quedar muy rica. Porque luego la sacan cuando lo que dice la marca, y después viene esa cocción, esa segunda cocción en la salsa, entonces ya la pasta queda toda sobrecocida, no queda al dente y tiene que quedar bien, ¿va? ¿Algún secreto para preparar lasaña? Tienes que ir a mi canal de YT y ver la receta de lasaña que tengo. Tiene millones de vistas, es por algo. La verdad es que es una gran receta y en donde no tienes que cocer la pasta antes, no se hace engorrosa, sino la vas a poner así directo. Pero ahí el secreto es de que la salsa vaya acuosa para que pueda hervir a la pasta y te va a quedar espectacular. Se desconectó el micrófono de TT. Vamos a ver. Entonces TT lo tengo aquí. A ver, de aquí estoy bien. Entonces vamos a hacer esto acá. Y vuelvo a meter aquí. A ver, díganme si ya se dice, si ya se escucha. No es cierto, suena bien. A ver, díganme si se escucha, porfa, en TT. Sí, dice Dayan, suena bien, perfecto, sí, ya está. Se sigue oyendo, sí, listo, perfecto. Bueno, aquí ya está, vean cómo va la carne, ya se está empezando a desmigar, entonces es muy importante que en este momentito, ahora sí le voy a poner el vino, ajá. Hay de vinos a vinos, ajá. Yo nunca les voy a decir, no, utilicen un vino caro para cocinar, olvídenlo, no, es echarlo a perder. No, 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 no. Utilicen vino, si quieren el más económico de vidrio, está perfecto, ¿sí? Pero tiene que ser así, de vidrio. ¿Estamos? Bueno, ahí cualquier duda. No, a ver, aquí. Sí. Sin miedo, hombre. Bueno, pues estamos en... Si le duda, ya le hicimos mal. Listo. Dice, domador de riquezas, negocios. Porfa, si a los administradores me pueden bloquear a los que están promocionando cosas, porfa. Gracias. Hay uno que dice de no sé qué negocios. Mil gracias. ¿Cómo se llama mi canal? Igual, Chef José Ra Castillo. ¿Algún tip para el cheesecake? Depende qué cheesecake vas a hacer. Si vas a hacer cheesecake vasco o tipo vasco, tienen que ser temperaturas muy altas y cocciones reservadas, poco tiempo. Y los reposos en todo cheesecake tiene que dejar a que se tome temperatura ambiente y posterior a ello dejar reposar mínimo 12 horas en el refrigerador antes de desmoldar, para que te quede rico, untuoso y todo. Acá metemos vinito. Y esto es lo que estaba diciendo a la personita que iba a hacer un espagueti blanco. Esto, poner vino. Y así como está, lo tenemos que dejar a que repose, a que vaya suavecito, ¿sí? Que vaya poco a poco y que vaya hirviendo y que ¿cómo se llama? Se hierva bien el vinito. Sabe mejor con vino blanco que con vino tinto, depende cómo lo quieras, Fanny. O sea, le puedes meter vino blanco sin ningún problema. Y si no, cambias a vino tinto. Vino tinto más que todo es para cuando le metes una salsa de tomate. Vino tinto va muy bien, pero blancos y rosados, cuando van con salsas blancas y ese tipo de cosas, el completo, ¿no? Pero en este caso, pues a mí se me antojó el vino blanco. Aparte es el que tenía abierto, entonces le pegué. ¿Va? Vamos entonces a YT. Y dice, cocinados, saludos desde Phoenix. Dice, buenos días, querido chef. Que el niño Dios nos traiga salud, amor, paz, prosperidad y trabajo. Amén. Saludos, feliz Navidad. Dice Silvia, buenos días, Chepe. Dice Carmela, dice, yo sí oigo bien. Perfecto, feliz Navidad.
Buenos días, chef. Feliz Navidad. Ando acompañando mientras hago 10 tablas de quesos. Wow, súper, pues a vender. Es la mera hora. Ahorita que ya estoy acá, voy a ir a mi jardín y voy a ir por romero fresco, ¿vale? Ahorita vengo, voy por él. Ahorita regreso, ¿va? Mientras esto se está hirviendo, siempre pongan que sus fuegos estén bien en el centro para que se estén hirviendo bien las cosas. Ajá, ahí está. Ahora regreso, ¿eh? Voy por romerito. Ah, bueno, ya está yendo esta Cari. Siempre si pueden, a mí me gusta mucho sembrar cosas, ¿vale? Entonces en mi jardín tengo albahaca, romero, ¿cómo se llama? Hierba santa, tengo tomillo, tengo chiles, epazote verde, pasote criollo, tengo un montón de cositas y cocinar así es lo máximo. Usted siempre bien guapo, dice la Diane. Muchas gracias. Nada más le dan una enjuagada así como le está haciendo Cari. Y ahí está, miren, recién cortadito, súper bonito. ¿Eh? Ahí está, miren, recién cortadito, ¿eh? Ya lo tenemos. Pum, va para adentro. Y a que vaya agarrando su aroma, su saborcito, que esté rico, ¿va? Ahí le vamos a ir dando. Bueno. Dice, buen día, voy a hacer pavo jugoso siguiendo tu receta. Ya te contaré cómo me quedó y cómo quedé. Feliz Navidad, buenísimo. Ahí me cuentan. Sí, yo hoy voy a hacer el mismo que subí en esta temporada, que es el que se le pone, ¿cómo se llama? Sal y bicarbonato. Ya lo hicimos desde ayer. Hoy nada más le voy a quitar la parte de atrás y le voy a hacer falta hacer la mantequilla. Ay, sáqueme la mantequilla a que vaya tomando temperatura ambiente. Ahí ya está empezando esto a jalar. En este momento yo le voy a poner una primera etapa de sal, muy poquita, pero sal, ¿vale? Así leve, muy chiquitita. Le meto también un poquito de pimienta. Y listo. Mi querido Chepo Serra, que niño Dios nos traiga salud. Muchas gracias. Sí, amén, amén, amén. Buen día, chef. Voy a hacer el pavo jugoso. Sí, buenos días, chef. Disfrute la comida con su familia. Una pregunta. ¿Otra opción de vino blanco que no sea caldo de pollo? Pregunta. ¿Otra opción de vino blanco? ¿Cómo que otra opción de vino blanco que no sea caldo? Pues es que si no puedes ponerle cerveza si quieres, ¿no? O sea, todo que no sea agua, ¿no? O sea, sí, si ya no hay de otra cosa, pues agua. Pero pues no hay como ponerle un caldito rico, como ponerle un vino sabrosito, ¿no? Yo creo. Bueno, Beatriz dice, yo también quiero ir, dice Beatriz. Buenísimo. Vámonos a TT. Y acá dice, algún día enséñanos su huerto. Saludos desde Cancún. Ahorita se los enseño. Un ratito, nada más déjenme terminar aquí o algo que no me tenga que quedar acá. Y sí le damos. Dice, yo hago un pay riquísimo. Queso Filadelfia, 3 huevos, una de lechera, una barra de mantequilla y vainilla, dice la Pau. Buenísimo, gracias por la receta. Soy el de ayer, el Mati. El Mati. Después Vázquez Cabellos. ¿Cómo sabe uno cuando el alcohol se evapora en una preparación? Si tú lo flambeas, está el fuego y cuando ya deja de tener fuego, quiere decir que todo el alcohol se ha evaporado. Pero hay que flambear, hay que flambear, hay que flambear. Digo, lo puedes poner acá, ¿no? Pero ya después de una cocción de mínimo unos 20 minutos y sobre todo ver qué tipo de alcohol le está poniendo. No es la misma cantidad de alcohol lo que puede tener la cerveza y el vino a que si le ponemos la misma cantidad de vino que le puse, pero de ron, digamos, ¿no? Entonces el ron sí tiene una cantidad más fuerte de alcohol. Algunos tips para preparar romeritos. Mira, nosotros hicimos romeritos acá. A mí no me gusta con la pasta de camarón. Entonces simplemente es limpiar los romeritos, blanquearlos por 5 minutos en agua caliente con sal. Se estrujan bien, y se mantiene. Y después, bueno, le bajas la temperatura con hielo, lo secas bien y ya está. Y haces tu ¿cómo se llama? Tu mole. Compré en estas plataformas de mercado no sé qué y Amazonia. Es que ya no puedo decir marcas, ahora te multan para todo. ¿Cómo se llama? Mole de Oaxaca, lo mandé a traer
Y yo le puse por cada kilo, le puse 4 jitomates, una cebolla, y 1 litro de caldo de pollo. Y queda bárbaro, ¿no? Y ya lo preparamos, quedó súper rico, quedó muy bien. Y ya se lo junté. Y al final, ya cuando está, ya los romeritos, que está bien el espesor del mole, le puedes poner medio kilo de camarones pelados, frescos, y quedan deliciosos. 5 minutos de cocción y se lleva a la mesa. Y el camarón te va a quedar jugosito, rico, sabroso, como debe de ser. ¿Qué le eché a la carne? Aquí lleva un poco de sal, trae romero y trae vino blanco, ¿va? De este Laredo. Ahora sí ya vamos a ponerles las verduras. Seguramente que todos tienen de estas verduritas, que es mezcla de verduras. No se rompan la cabeza, ¿sí? Pónganselas. Se lo vamos a poner aquí, ¿va? Y ahí los vamos a tener. Ahí, a que vaya soltando, ¿va? Bueno, por este lado ya está. Segundo lado, vamos a hacer, lo voy a dejar hervir, lo voy a poner de este lado mientras que está hirviendo y le voy a dar de vez en cuando una meneada. Acá enciendo. Ok. Y me paso otra olla, por favor, que están aquí. Gracias. Yo creo que es eso, sí. Gracias, buenísimo. Vamos a ir por un ollito aquí y vamos a hacer una bechamel. Me pasa mantequilla y harina, por fin. Gracias. Aquí de este lado, pues ya dejé la cavernícola. Ajá, y de este lado vamos a empezar con la bechamel, ¿va? Dice, su receta de mini cheesecake les encantó a mi familia, sí, la neta es lo máximo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama bechamel o salsa blanca, ¿va? Entonces vamos a ir con la mantequilla. Aquí pues es a ojo, ¿no? Vamos a poner suficiente mantequillita. Le vamos a dar así, ¿va? Listo. Buenísimo. Gracias. Sí, pero denme una cuchara. Ay, es que con este se sigue hirviendo. Tiene que reducir mínimo la mitad. Mínimo la mitad. Acá, en la carne. Y aquí ya se está fundiendo. Y aquí tengo la harina, gracias. Hay que vaya soltando. Vamos a poner harina. Harina puede ser harina de todo uso, no hay necesidad de tener una harina especial. Gracias. Entonces aquí vamos a hacer como una masita. Yo bajo el fuego, ya no quiero fuego alto acá. Quiero un fuego bajito porque quiero que vaya cocinando bien esta harina. Lo más importante de la bechamel es ahorita, en este proceso en donde yo estoy, ¿cómo se llama? Cociendo bien mi harina. No se va a sentir cruda. Yo quiero que sea bien cocidita. Ajá, ya cuando le metamos la leche no va a haber ningún problema. Y me sacan leche. Si hay leche a temperatura ambiente, mejor. Ahí, a que vaya cocinándose, se está haciendo bien la harina. Necesito que se cueza bien esta harinita, ¿va? Aquí del otro lado también le voy moviendo. Ya se está empezando a disolver, ya, bueno, a evaporar todo el vino, ¿va? Ahí lo tenemos. Súper. Vean, se está haciendo como una espumita. Eso es típico de que ya la harina está empezando a trabajar re bien. Oh. Sí, deme 1 litro. ¿Es este? Sí, pero 1 litro, eso es un medio litro. Gracias. Listo. Ya tengo aquí la lechuqui. Ahí está bien. Ahí estoy viendo que está quedando bien. Puedo meterle otra cantidad de harina. No me la quite, por favor. Gracias. Ahí está. Ahí está. Listo. Aquí se queda.
¿Ven? Ahí va. Ahí está, ahí está. Está perfecto. Dice, ¿qué vino tinto debo usar para la lasaña? Cualquiera de vidrio económico. ¿Cuánta mantequilla? Es al gusto, estamos cocinando, no estoy dando receta, ¿vale? Acuérdense que no es una clase, simplemente hoy estoy cocinando canelones en casa y puse la cámara para que estuvimos juntos, pero no es una clase, no estoy dando recetas, gramaje ni nada. ¿Qué marca de ollas recomienda? Que sean de acero inoxidable. Eso van muy bien. Acero siempre es muy buena opción. Dice que preparo canelones, mi querísimo Cesare. ¿Dónde puedo mandar mi CV? Es en monicachavez@quebo.mx. ¿Qué mantequilla uso? Es que, ¿saben qué? En la plataforma de TT, si digo marcas, me multan. Ayer me salió una multa en el en vivo que estaba haciendo, entonces no puedo decir marcas. Lo siento mucho. Pero ¿qué les recomiendo? Pues que prueben las mantequillas, hay de diferentes marcas, prueben los sabores, cuáles son las que más les gusta, sobre todo para cocinar, y esas son las mejores. Si es que van a hacer otras preparaciones como hojaldre, croissant y eso, bueno, pues ya hay otro tipo de mantequillas que tienen una cantidad menor de agua y está. Vean, ahorita ya está ¿cómo se llama? Mi roux, que se le llama, que es esta mantequilla con harina, ya está oscurito, bueno, está dorado. ¿Sí? En este momento yo apago el fuego y voy agregando la leche de a poquito, ¿sí? Entonces aquí yo quito y voy de a poco. Ajá. ¿Ven? Ahí se hace una masita, no pasa nada, sigo tirando leche y sigo dando. Uh-huh. Ven, ahí se va a ir haciendo poco a poco. Lo voy mezclando. Muy importante. Ajá. A ver si me escuchan. Es que se pone de forma automática ¿cómo se llama? La campana. Díganme si se escucha bien. Estoy cableado, o sea, estoy con micrófono. Me imagino que no debe de haber problema. Sí se escucha. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ir acá. Me regala el pedacito, lo que quedaba de aquí. No, lo vaciamos. No me quite cosas, porfa. No, usted lo vació. Porfa. Bueno, vamos a ir acá, ¿sale? Acá yo ya tengo esto. Uy, oye chef, que tengo estos grumos. Siempre se me hacen grumos en mi salsa bechamel. No se preocupen, ¿va? Nosotros raspamos aquí y les voy a enseñar un tip que me salvó a mí de toda la vida de esto. ¿Me pasa el vaso de la licuadora, por favor? Gracias. Y es poner mi bechamel en licuadora. Lo licúo perfectamente bien y todos los grumos se fueron. ¿Va? Entonces vamos a ponerlo aquí. Le damos de este lado. Y acá. ¿Vale? Listo. Acá vamos a licuar. Gracias. Abrimos ventana. Velocidad bajita. Y le damos ahí un minutito. ¿Ok? Vámonos entonces a Y y T. ¿Qué dicen por acá? Dice, chef, ¿qué sabores de sus bombones les recomienda para alguien que va a probar por primera vez? Son los de construcción. Buenísimos. Julia Mejía dice, qué a gusto ver un en vivo de usted, chef. Muchas gracias. Gracias. Me pasa trapo húmedo, no tengo. Esto ya. Dice, no lee YT. Dice, hola chef, soy su admiradora, felices fiestas. Mi buen chef, gracias. Chucha dice, buen día chef, gracias por compartir, Dios le dé mucha salud y bendiciones. Feliz Navidad para usted y toda su familia. Muchas gracias, feliz Navidad acá también. Buenísimo, bueno, pues ahí vamos, aquí doblamos para tener acá y acá nuestro cuchillo, ¿ok? Sacamos de la licuadora, ya se licuó bastante bien. Y ahora sí vamos a tener nuestra bechamel súper tersa. Se quitan de problemas. Miren qué bonita está, caray. Ahí está.
Se quitan de los problemas de, uy, es que siempre, gracias, siempre me salen grumos, que no sé qué. Y ahora nos vamos a fuego medio, ¿vale? No, ahí está. Fuego medio. ¿Ok? Limpiamos perfectamente bien y le vamos a ir dando. ¿Cómo vamos con nuestra carne? La carne va bien. Se está disolviendo bien la carne. Va a quedar súper rica, súper cookie. Si deciden que se disuelva todo, digo que se evapore todo, que se evapore todo, no pasa nada, ¿va? Siempre una limpiadita a su cocina, no cuesta nada. Trabajamos más limpios, sin ningún problema, que quede bien. Listo, fácil. Dice, ¿qué pasta usa para los canelones? Pues mira, encontré esta pasta. Ahí, pues me imagino que sí la puedes ver. Pues es la que encontré de canelones. Igual la que encuentren de canelones es la que pueden usar y ya está, no pasa nada. El chiste es de que no se rompan la cabeza, ¿no? La que hay, listo, vámonos, fierro. Aquí ya le estoy moviendo bien mi bechamel. Está empezando a tomar temperatura, recuerden que estaba con la leche, ¿no? Y sabe que yo le pondría más leche, le voy a poner más leche. Ya en este punto que está, gracias. Está bien. Yo creo que con eso estamos bien, sí, está bien. En este punto vamos a ponerle ya los aromáticos y le vamos a poner nuez moscada. Si tienen la nuez moscada fresca para rallar, pues qué bueno. Si no, pues le ponen nuez moscada, ¿cómo se llama? Ya molida. Que no tiene nuez moscada, no pasa nada, le ponen otra hierba a su gusto, a lo que ustedes deseen. ¿Vale? Hay que vaya agarrando, ya está empezando a tomar cuerpo. Y dice aquí, hola chef, he probado sus chocolates, Kevo, y me gustan mucho sus videos, muchas gracias. Bye bye, dice chef, buenos días, felices fiestas, bendecido grandemente y que le guarde a todos sus caminos, amén, muchas gracias. Esa pasta sale buena y es la que se utiliza donde trabajo, buenísimo Dayana, pues yo fue la que encontré, porque no había otra, pero fue la que encontré y dije, bueno, pues esta, y listo. Listo, listorete. Ok, ya vamos a ir quitando aquí los aromáticos. Estas herramientas ya no nos sirven mucho. ¿Me regalo un platito? No, platito. Platito. Ahí está. Ya está a nada de reducirse en su totalidad. Ya se apagó. Es que es automático este cuate. No, hubo una vez al inicio cuando la trajeron. Es que no saben, amo. Es una cocina KitchenAid. Bueno, a ver si no me empiezan a decir, oye, es que ya no puede ser nada. Entonces la campana, pues empezamos a cocinar y en eso, ¡pum! Que se mete y dije, pues yo no toqué nada. Y no, luego me dijeron que es totalmente automática, que si llega un momento de una cantidad de temperatura o que existe demasiada humedad, o sea, gracias a la evaporación, aparece o humo ¿cómo se llama? En su contrariedad, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí le damos y ya está empezándose a pegar un poquito, quiere decir que ya está empezando a tomar cuerpo. Disculpe la molestia, quisiera preguntarle cuánto tiempo de cocción se debe dejar para los lomos de cerdo y la pierna. Mira, tienes que entender que son dos partes distintas de un mismo animal, pero no es lo mismo la musculatura y el uso del músculo de una pierna de un cerdo, porque gracias a eso camina, a el lomo, que es la parte de la espalda, ¿sí me entiendes? Son animales que no son erguidos, entonces la
la carne, número uno, tiene poca grasa, como es el lomo, pero son suaves, pero al final, que si tú te pasas de la cocción, se hacen hiperduros. Por eso es la onda con el cuete o el cuete mechado o los lomos lechados, que si se pasan de la cocción se empieza a hacer durísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo que siempre selles tus lomos, ajá, con una sartén caliente, no exageradamente caliente, con un poco de aceite, los sellas por todos lados. Si los puedes bridar, que quiere decir amarrarlos un poquito para que mantengan esa forma circular, pues buenísimo. Si no, no te preocupes. Entonces, lo vas a sellar y vas a utilizar un termómetro. Tienes que utilizar un termómetro de aguja que tenga una sonda, pues, o sea, un hilo. Ajá, lo vas a clavar y se va al horno. Le pones verduras en la parte de abajo para que no se queme y te vas a 190 grados. 190 grados hasta que el corazón de tu lomo llegue a los 68 grados centígrados. Lo sacas, lo reposas durante 10 a 15 minutos con un poquito de aluminio en la parte de arriba y eso te va a quedar jugoso, rico, espectacular, ¿va? Y sobre la pierna sí es un producto que necesita una cocción aletargada, larga, extensa, muy distinto al lomo, ¿sí? Entonces necesitas, ¿por qué? Porque pues, es una pieza de carne mucho más dura, no es de que va a ir a punto, ¿no? Va a estar, ¿cómo se llama? Perfectamente jugoso, término 3/4, no, tiene que cocerse, tiene que llevar su temperatura. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Igual si puedes sellar, buenísimo. Si no, haces una mezcla ¿cómo se llama? De mostaza, las especias que tú quieras, estragón, un poquito de páprica, ajo en polvo, ¿no? Y lo vas a bañar, tu pierna, plim, 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 plim. Hay gente que lo adoba desde ese momento, yo no. Porque si los chiles tú los dejas mucho tiempo en el horno empiezan a hacerse ácidos, amargoso, y a mí eso no me gusta. Entonces yo prefiero tener esta mezcla, le puedes poner hasta miel si quieres, y lo tapas y se va al horno mínimo unas 2 horas y media, 3, como mínimo, ¿sale? Y ahí vas a ir viendo la cocción y por favor tiene que tener un jugo adentro. Entonces en tu charola le vas a poner, ¿cómo se llama? Le vas a poner vino blanco, cerveza, le metes 2 caguamas y ahí a que vaya tapado. Entonces, cuando esté en ebullición, ese vapor va a ayudar enormemente a la cocción de tu pierna y va a estar jugosita, rica, bien hecha. Yo por otro lado haría el adobo si lo vas a hacer con chiles y ya después lo cueces, por supuesto, tu adobo y ya cuando sale tu pierna bien cosita, se lo echas y va a quedar una chulada. Todos los jugos que queden se lo echas al adobo de una vez también y lo mezclas todo y vas a tener una salsa espectacular para tu cena del día de hoy. Buenos días, chef. Disculpe si puse pierna y lomo, o lomo en salmuera. ¿Cuánto se saca? ¿Se enjuaga antes de guisar? Si están utilizando salmueras líquidas, piezas así de grandes, 1 hora mínimo. ¿Sale? Si estás utilizando salmueras secas, que solamente es la sal con algunas especies y eso, tienes que dejarlo, pues no sé, unas 24 horas por lo general. Bueno, unas 12 horas está bien. Y ya una vez que es que tienes poquito lo que se tiene. Si tienes demasiado excedente, sí lo enjuagas, lo secas bien y empiezas tu cocción y te queda espectacular. Hoy vamos a, si se quedan conmigo, yo voy a hacer hoy el pavo, ahorita lo voy a preparar, ¿no? Entonces, pero primero tengo que hacer esto. Vean, yo aquí ya tengo mi salsa blanca, ya está bien, no es una salsa bechamel espesa para croquetas. Si fuera para croquetas hubiera utilizado el doble o hasta el triple de harina, ¿sí? Pero como es para una salsa, que es con lo que yo voy a poner esta parte de acá, ya está líquida, pero está espesa, 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 ¿sí? ¿A dónde va a ir? A mi carne. Nomás hay que quitarle estas. Listo. ¿Va? Entonces aquí me vengo de este lado. Acá me vengo de este lado. Regreso. ¿Sí? Apago fuegos. Y voy a echar mi salsa bechamel a mi carne. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esto se ve muy deli, ¿eh?
Miren nada más, miren nada más. Rico esto, ¿eh? Chucho. Qué rico, men. Men. Los caneloni. Caneloni. Tiquití, tirití, tirití, tirití. Ahí estamos. Bueno, pues estamos muy bien. Como siempre, la banda de YT, siempre ahí preguntando, siempre educados. Siempre me cae muy bien. YT. Chef, la pasta de vainilla, ¿dónde recomienda almacenarla? ¿En cuánto tiempo puede durar? Siempre en el refrigerador. Aquí bajo fuego. Ajá. Vean cómo está como una especie de pasta. ¿Sí? Está haciendo pastosa. Sí necesitamos que se haga mucho más pastosa de lo que estamos. Por eso le estoy poniendo fuego bajo. Y ahorita nos vamos a ir a hacer nuestra salsa. Va a estar muy rápido esto. Sí, por favor. Mil gracias. Ay, regálenme algo de tomar, ¿no? Está muy temprano para agarrar vino ahorita, ¿verdad? Oh. Son las 11. Hijo, es que cocinar con vino es otra cosa. Chef, la pasta de vainilla ya está. Hola, chef, estoy siguiendo su receta, dice Adriana. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Ah, pues creo que estás haciendo canelones también, ¿verdad? Dice, ¿qué opina de los sartenes? No digo esas marcas, muchas gracias. Dice, nosotros, dice, ¿en qué momento se le pone la salsa blanca a la lasaña? Entre las capas, ahorita ya estoy en TT, entre las capas ustedes ponen pasta, ponen su ragú con carne y después ponen cucharadas ¿cómo se llama? De salsa blanca o de bechamel. Después otra vez pasta, ragú, bechamel. Hay gente que le gusta que salga, ¿cómo se llama? Que le pongan queso, lo pueden hacer. ¿Puedo prender la estufa y el horno a la vez? Sí, claro. Si tus conexiones están bien, no hay ningún problema. Y es hora de tomar, dice el Evaristo. El Evaristo sigue, empezó a beber desde ayer, 3 días lleva en la pulcata y lo tienen perdido en su casa. Sí, ya es hora. Dice, ya empezando a seguir al organizador. Qué gusto ver tu live. Qué bueno, muchas gracias, Liz. Vean, se está empezando a hacer cada vez más espesita y más espesita y más espesita. ¿Por qué la quiero espesa? Porque lo voy a poner en una manga y voy a rellenar los canelones con ella, ¿sí? Entonces, para eso necesito que esté espesita rica. Pero mientras tanto, a este señor lo voy a poner de este lado y voy a comenzar con mi salsa. ¿Va? ¿Me regala un poquito de tomate? ¿Hay jitomate? Sí. Dame unas dos, por favor. Aquí va, fuego bajito, por favor. Bajito, 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 ¿sí? Vamos a hacer más bajito. Ahí, bajito. Bajito, bajito, que vaya chop, 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 hirviendo, pero bajito, ¿sí? Ahí. No quiero fuego alto porque pues al final es una bechamel y se nos puede quemar. Gracias. Ajá, entonces acá pongo fuego medio. Fuego medio y vamos con la salsa. ¿Me regala la cebolleta otra vez? Pim, 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 pim. Dice, yo haré tamales, deme un tip. Que veas mis videos en cómo se llama en el canal, por favor, de YT. Y ahí viene cómo hacer la masa, los tips que doy para los tamales. Es muy sencillo, la verdad, pero queda bastante bien. Aquí no va a estar tanta cebolla, entonces voy a ir acá, yo creo. Y bueno. Bueno, así picadita, no la quiero fina, la quiero así troncosa. Estoy haciendo una salsita de tomate que quede rica, es pasta, un buen caldo y eso. Un día voy a hacer así, si estamos haciendo caldo aquí en casa, les voy a enseñar a hacer caldo, porque muchas personas dicen, ¿cómo hago un buen caldo? Lo del pollo, que si se lava o no el pollo, que es toda una cosa. Entonces hacemos un en vivo para que aprendan a hacer buenos caldos. Nosotros aquí siempre tenemos caldos, no utilizo caldos de pollo en polvo, ¿no? Yo haré tamales, así ya lo dijimos, perfecto. Ahí está. Somos 1100 personas en TikTok en este momento. Y nos vamos con jitomate también. Mi sartén se está calentando, ¿eh? En fuego bajito, pero se está calentando. Aquí estoy ya.
No muy delgaditos los cortes, quiero que también se sienta por ahí los pedazos de jitomate. Hacer ragús, hacer salsas de tomate, uy, miles de formas. Hay ragús que llevan chocolate, ¿sabían? Les ponen un poquito de chocolate y dicen que es como el tipo para que te quede muy bien. Son sabrosos también. Hola, saludos desde Tabasco. Dice, ¿dónde compra sus ollas? Pues cuando las veo y veo en internet o si voy a alguna tienda, si veo que están bien, pues adelante. Pero sí, siempre ser inoxidable es bueno. ¿Qué les puedo recomendar? Miren acá, ven que tiene una base más gruesa al fondo. Eso ayuda bastante. Aquí seguimos, aquí. Y miren que está a fuego bien bajito, bien bajito y toma un montón de temperatura. Ay, ay. Qué rico, mano. Listo. Bueno. Aquí le damos. Bueno, suerte, Moni. Saludos desde Los Altos de Jalisco. Feliz Navidad, muchas gracias. Saludos desde Torreón, Coahuila, muchas gracias. Hola, hoy haré la gelatina de frutos rojos que publicaste en FB. Deséame suerte, éxito, éxito. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Acuérdate de dejarlo reposar bien para que se pueda desmoldar y esté bien. ¿Pueden ser guajillo, pasilla y ancho? Sí, puede ser. Dice, saludos desde Bozoco, El Oro, México. Pueblo mágico, wow, qué chido. Dice, ¿qué tipo de chiles uso para mi lomo adobado? Pues sí, esa mezcla de ancho, guajillo y árbol puede ser algo bastante, no sé si árbol puede ser demasiado picante. Y sí tienen que preparar como que para todos los gustos, ¿no? Bueno, vamos ahora sí con aceite de oliva para nuestra salsa de tomate. Ahí igual unas 2 cucharaditas. Es importante que vean que en todas mis preparaciones no sale la grasa a relucir, ¿sí? Tiene la cantidad, pues, cordial de grasa. Entonces no hay charcos de grasa en ningún lado y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, este señor yo creo que ya está. Igual y le doy unos 5 minutitos más, pero ya está y ahorita que se empiece a enfriar, súper fácil para poderlo hacer. Bueno. Ok. Y ahorita que tome colorcito y quede rico. Hola, te sigo desde que salías en el programa El Gourmet. 18 años. Me encanta todo lo pica bien finito todo. No, esto no es fino. No, van a haber días que me van a ver cocinar fino, así muy finito. No sé, estoy haciendo no sé, alguna entrada o algo así, pero no, esto está poquito, es chico. Vean, la cebolla ya está en buen color. Entonces lo voy a tener por acá. Y ahora, jitomate. Listo, jitomate. Basuritas va para afuera. Gracias. ¿Pasa papel absorbente, por fin? Gracias. Bueno. Acá la carne, apago el fuego, ya acabé con el relleno de los canelones, ¿vale? Ahorita revisamos sal. Miren, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde están los charcos de aceite? No hay. ¿Sale? Importante cuando cocinamos. Gracias. Veamos. Listo. ¿Me da un medio para basurita? Sí. Entonces ahí ponemos, exacto. Ya, ahí ponemos este y este sí ya. Bueno, gracias. Vale, vamos a darle ahí poquito a poco. Hay que quede. ¿Tenemos vino tinto? Ahora sí voy con vino tinto acá, ¿vale? Pero siempre vino, caldo, no sé, cerveza, ¿no? Pero agua sola no, porque pues tengan en cuenta, sobre todo en México, tenemos mucho cloro en el agua. Entonces, no está chido.
Ujú. Gracias. No, hay otro que es más como náufrago. Ese. Miren, ya se está haciendo pastita bien rápido. Eso es lo bueno de tener una ollita bien caliente a buena temperatura. La cebolla agarró su colorcito lindo y ya. Bueno, vamos a meterle el pistion. Uy, chale. No, pues ya regálenme una copa, ¿no? Ya son las 12. No, bueno, faltan 10. Bueno, ya son las 12, ¿no? ¿Dónde está? Listo. Y acá listo. Oli, Oli, bonita día, dice miau. Listo. Le dio sed de la peligrosa, de la de las 12 de la día. Sí, gracias. Entonces aquí ya sacamos. Conste que todo comenzó por la salsa, ¿eh? Va, entonces ya ponemos acá y pues a los que me están viendo en el TT, listo. Y para los que me están viendo en YTV, también. Y aquí le metemos vino. Vas, buenísimo. Ahí está. Este ya lo guardamos. Con una copita es más suficiente. Gracias. Pues salud, que sea de bendición este año, que tengamos mucho trabajo, mucha salud, que nuestros familiares estén bien. Les deseo la mejor de las Navidades y hoy cumple el mero patrón de todos, o bueno, mínimo el mío de que vive en mi corazón. Entonces, pues felicidades, que sea una noche bonita, no se peleen, por favor. Esas cenas de Navidad que son cuadriláteros de la triple A, no, espérense. ¿Sale? Entonces, que sea una cena bonita. Un abrazo fuerte, dice ahí la Lía. Dice, salud, feliz Navidad, salud, eso, bueno, eso. Mm. Ceboa, está buenísima. ¿Cómo me gustan estas copas? Amo mis copas para el vino. Soy un gran amante del vino. Vean aquí, yo estoy reduciendo el vino que le acabo de poner. Quiero esa acidez, quiero quitarle la alcoholicidad y tener esa acidez rica para mi salsa, ¿va? Saludos desde Paraguay, yeah. Yo fui una vez a Paraguay. Yo también amo el vino, dice Dayan, yeah, Dayan. La fiesta más grande del año, el cumpleaños del mero mero, del rey de reyes, papito. Muy bien. Saludos desde Nayarit. ¿Dónde puedo encontrar los capítulos en donde trabajas con chocolate en el gourmet? Uf, ni idea. Mi idea, yo salí del gourmet hace 15 años, 16. Love you so much, dice Lía. Dice, ¿qué estás cocinando? Estoy haciendo unos canelones, Lía. ¿Cómo ves? Saludos desde Tláhuac. Ha empezado a seguir al organizador. Buenísimo. ¿Cómo se ve que todos están cocinando en sus casas? Porque estamos bien bajitos ahora en el TikTok, ¿no? Estamos a 891 personas. Ayer estábamos en 6,000, llegamos a 6,000 en un punto. ¿Qué marca es tu estufa? Es KA Kitchen, ya saben. Gracias por tus deseos. Así es, saludos. Así es, nuestro Señor Dios y Señora, exactamente. Saludos desde Querétaro, aquí cocinando chilaquiles con mi abuelita, qué rico. Yo lo amo, dice la Shine. Saludos desde Querétaro, aquí cocinando chilaquiles, muy bien. Perfecto. No se me vaya a emborrachar con los huevos cartoon. ¿Qué pasaba? Bueno, ahora nos vamos a YT, que me están viendo desde ese lado. Ya aquí ya mi vino ya se está reduciendo. Ya vamos a empezar a ir por la pasta de tomate, ¿sí? Vamos a ponerle acá. Rico, ajá. ¿Y con qué me voy a desglasar? Con un buen caldo de pollo, bien hechecito en casa, ¿no? Ahí. Gracias. Y ahí. Ahí está. ¿Vale? Yo creo que más voy a usar más, ¿eh? Porque nos vamos a llevar bastante. Sí, no. Esta salsa es muy, muy poquita. Le pongo bastante caldito de pollo, de polluki. Y listo. Ahí estamos ya.
Ti, tiri, 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 ti. Tiriri. Me regala hojita de laurel, por favor. Y me trae también hojita, florecita de albahaca, porfa. Todas las florecitas que vea, bueno, no sé, unas 5. 5 ramas con florecitas, porfa. La florecita está abierta la cava. La florecita de albahaca, mucha gente se la quita y no saben el sabor y aroma que aporta. Así como tecito, uf, deli, deli, deli. Sonti, sonti, oh, bienvenido. Dice, Erlinda dice, hola chef, me gusta mucho cómo explica la receta. Saludos desde Metepec, el Estado de México. Que pase una Navidad especial con su familia y bendiciones. Muchas gracias, amén, igualmente. Chef, en ese sentido, para las salsas, en las pastas, ¿qué es mejor, vino tinto o caldo de pollo? Yo le puse las dos. Entonces, a pegarle, ¿por qué no? Amén, chef, dice la Hi Bye. Dice, hola chef, acabo de preparar el pastel de cerveza, con la recerveza de ahí de Guadalajara, Stout, y Dios, qué cosa más deliciosa para esta noche. Es increíble ese pastel. Mira, la verdad, yo lo había probado una vez en Alemania y estaba bueno, estaba rico. Y lo hice para el canal. No manches, qué sabroso queda, man. Queda buenísimo, queda pero buenísimo. Dice Andrés, dice, saludos chef, te veía desde niño en el gourmet y aún aquí siguiéndolo. Muchas gracias, Andy. Qué bárbaro, ya me dijeron viejo otra vez. Dice Dora, ¿qué marcas de vino recomienda para guisar? Que a ti te gusta, no utilices un vino de 8,000 pesos porque es una burrada, ¿no? Pero trata que no sea de Tetra Pak porque es muy ácido, se tarda mucho en evaporar el alcohol. Pero cualquier vino ¿cómo se llama? De vidrio, de botella de vidrio, está bien. Este está bien, posiblemente tendrá un costo de 300 pesos, 400 pesos. Está rico, me estoy echando una copita. No es un vino de añada, ni que tenga barrica letargada, no. Es un vino bien, está rico y pues lo uso para beber y también para cocinar. Dice, ¿ya tiene el menú para su cena del Año Nuevo? No, todavía no, pero ¿saben qué? Es que originalmente le iba a hacer un Wellington a mi esposa le encanta el Wellington, entonces lo iba a hacer, pero lo iba a hacer con lomo de cerdo. Entonces, la verdad hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Ayer, si me vieron, estábamos haciendo 50 panetones, hice 3 troncos, estábamos trabajando un montón y eso se tiene que hacer con 24 a 48 horas de antelación. Entonces, hoy vamos a comer el pavo, vamos a comer los canelones, que es lo que estoy haciendo, y para de contar, y listo, ya. Y para Año Nuevo son las 12. Y para Año Nuevo, voy a hacer ¿cómo se llama? El bacalao, voy a hacer romeritos, voy a hacer el Wellington, y ya, listo. Chef, diga qué es eso que está para que para que me lo inyecten en vena. Sí, está que me lo inyecten en vena. Hi Bye dice, chef, disculpa, para hacer un mix de especias molidas, ¿es recomendable pasar por un ligero tueste? No, hay que secarlas, no las tuestes. El clavo de olor y... No hace falta, no son semillas, son especias. Entonces la especia no hay necesidad de tostarla. Angélica dice, lo felicito por su sabiduría en la cocina. Y repostería, no deje de publicar. Feliz año y los mejores deseos y que Dios lo bendiga más. Amén. Gracias. Dayan dice, qué rico, yo amo el vino también. Ya. Chucha dice, sí, chef, brindemos una copita de una vez, ya abriendo todo. Vámonos. Vámonos para el TT. Dice, gracias, a ti aprendí a cocinar, dice el corporativo RAM. Muchas gracias, Gaby. Dice, no eres viejo, es admiración por tu trabajo, sencillez y buen humor. Muchas gracias. Sí, aquí piensan lo mismo, que soy re buena onda. Dice, robot de madera. ¡Uy, qué buen nombre! ¿Por qué crees que tanta gente odia los romeritos? A mí me encantan. A ver, a mí no me gustan los romeritos que tienen camarón seco. Ese sabor no me gusta, pero el romerito es delicioso. Ahora, hojas, lo tenemos siempre pensados en romeritos con mole,
Pero tú agarras los romeritos, los blanqueas con sal y esa es una ensalada espectacular que la puedes hacer también como si fuera con una salsa. Puedes hacer unos romeritos a la carbonara que te vas para atrás y son deliciosos, ¿eh? Deliciosos. Solo que pues aquí los comemos una vez al año, cuando eso realmente está todo el año. No sé si han ido a Xochimilco, pero ¿cómo se llama? En Xochimilco está todo el año el romerito. Te llamo José Reyes, encantado, muchas gracias, dice Cana. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dice Erika Chaparrollina. Dice saludos desde Guadalajara, Jalisco, Tonalá, bendiciones. ¿En dónde está transmitiendo aparte del TT? Estoy en YT. Bueno, aquí sí puede decir TikTok, pero en el otro es en los canales de YT. Saludos desde Toluca, desde Campeche, saludos desde Tapachula, Chiapas, ya. Bueno, aquí cómo vamos, esto ya está casi, está enfriándose y ya está espesón. Ahí va, ahí va. ¿Saben qué? Lo vamos a enfriar mejor. Vamos a pasar, écheme charolas, 2 charolas. Y lo vamos a enfriar en una charola para que se enfríe más rápido, ¿va? No, charolas. Aquí hay charolas. Ay, pero están como para no sacarlas, ¿no? ¿Pero quién las puso así? Ay, no, esta no. Ahí está. A ver. Ay, es que esta es la bodega de las charolas, entonces. Listo. Bueno, entonces vean. Yo aquí voy a tener mi charola. Es una charola limpia. A ver si los voy a poner acá para que vean. A los de TT. ¿No? Vamos a hacerla así. No está caliente. No. Entonces, aquí nada más pongo un poquito de aceituque. Y lo vamos a verter, ¿va? Digo, esto va a sobrar, ¿eh? No crean que me lo voy a acabar toda la mezcla. Esto va a sobrar todavía. Ahí está. Vamos a verlo así y ahorita se nos enfría de bolón y ya vamos a poder empezar a rellenar nuestros canelonciukis. ¿Vale? Esto es una buena opción para emprendimiento. En estas fechas mucha gente come pasta y las canelones es una buena opción. Ya un día haremos aquí en casa pastas frescas. A mí me gusta mucho aquí cocinar. Digo, puedo enseñarles desde cómo hacer huevos, ¿no? O sea, los huevos que les hago a mis hijos pues son huevitos que son, no son secos, a mí me gusta que estén en término, pues que coman bien, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, señor, yo creo que vamos a enfriarlo allá, por favor, Cari. Cuidado, está caliente, ¿eh? Cuidaduki. Sobres. Bueno, acá mi salsa ya se está empezando a hervir. Vamos a dejar que también este señor reduzca, tiene que estar espesita. Ajá. Ok. Listo. Aquí. Bueno, aquí ya los dejé sin ver a los del TT. Dice, lo mejor de eso es que se pueden rellenar de lo que uno quiera. Sí, claro, de lo que sea. Lo mejor de eso es que, ok, perfecto, ya empezó a seguir el vencedor. ¿Qué es eso? Son canelones. Bueno, lo que puse en la charola era el relleno de carne molida. Rose, ahí está, perfecto. Dice, ¿cómo que canelones? Para mí canelones es un pan dulce con canela y pasas. Uy, Siria, no sé de dónde seas, pero el canelón, viene el canelón y que es italiano, y esta es una pasta que va rellena y es rica. Compartan el live, dice Dayan. Si pueden compartir el live, estaría buenísimo. Ajá. Bueno, aquí ya me trajeron también ¿cómo se llama? Las florecitas de albahaca. Véanlas, aquí están súper chulas. Ya que está empezando a hervir, es donde ya ponemos florecita de albahaca. Ajá, florecita de albahaca.
Y esto les digo que la gente no lo usa y tiene un gran sabor. Le ponemos una hojita de laurel, ¿va? Listo. Ahí, ahora que está empezando a hervir es cuando vamos a poner. No, pasa. No se ve, ¿eh? No se ve. Ahí lo tenemos. Ahí, ahorita está muy líquida la salsa y tiene que espesar, pero es gracias a cocción. Aquí todo va a ser cocción, que sea cocciones letargadas, bajitas, que va a ir bajando y se va a ir deshidratando y va a quedar súper rico. Bueno, ahorita estamos entre que está hirviendo y allí está enfriando. ¿Qué le parece si traemos el pavo para cortarlo y ya está, ¿va? Bueno, dice, esta receta estará en YT, está en YT. Dice, ya es para los canelones, jajaja. Sí, es para los canelones. Usa carne molida para los canelones de ahorita, sí, utilicé. Es que ya llegaste tarde, Orquídea, pero sí, empezamos desde cero, desde hacer la carne, la reducción, la bechamel, todo, para que quedara súper bien. ¿Qué tipo de albahaca? En mi pueblo hay, pero nunca la usan. Pues úsenla. ¿En dónde andan sus hijos? Están jugando, uno está en el patio, bueno, no, está en su casita, es que tiene una casita en el jardín, y el otro está viendo la tele, y ama ver la tele, yo creo que qué niño no, pero ya están de vacaciones, no le voy a decir nada, ¿no? Entonces, pues ahí está. Bueno, dice, son deliciosas sus recetas, yo lo conocí cuando daba sus recetas en el de chocolate en el canal Gourmet, muchas gracias. Séme cómo le haces para estar tan tranquilo, yo me estreso mil, pero porque me gusta, amo cocinar y aparte pues soy un profesional. Oh, cebó. Bueno, vamos ya, ahorita ya va a venir el pavo y vamos a cortarlo. Bueno, vamos a poner por acá, regáleme guantes, por favor, ¿sí? Bueno, vean, este es el pavilion, pavilion, ¿vale? Que aprovechen sus vacaciones, sí, claro. Ha empezado a seguir al organizador, la cocina es terapia. A ver, aquí está, ahí lo van a ver mejor. A ver si lo ven así mejor en el TT. Ahí estamos. Y acá en el tutú vamos a... Quiero ver el tiro que tienen ustedes, si lo están viendo bien. Ahí se congeló. Sí, está. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué le hicimos a este pavo? Esta receta está en el canal de YT. ¿Y qué hicimos? En este pavo primero hicimos una salmuera seca en donde era sal con bicarbonato de sodio. ¿Qué cantidad? Es el 1.5% de la totalidad del peso del pavo. 1.5%. Entonces tienen que ver cuánto pesa el pavo. Si no tienen una báscula grande, y lo compraron en el supermercado, simplemente ven la etiqueta y van a ver el peso, ahí está. Entonces hacen la conversión de cuánto tienen que hacer de sal con... ¿Eh? No, guantes de los... No, tengo guantes ahí de abajo. Y creo que está en el otro lado. De neopreno. Cosauro me acaba de dar un regalazo de $2. Muchas gracias. Puedo saludar a mi tía Alma, tía Marcela Silva. Feliz Navidad, que se la pase usted muy bien. Por favor, no beba demasiado. Ya ve lo que pasó el año pasado. Entonces, ahora nos vamos a portar bien, más o menos. Listo, acá ya mi salsa ya está empezando a hervir y le vamos a hacer bien. Bueno, entonces, ¿qué le hicimos? Agarramos, metimos la mano y empezamos a poner la sal con el bicarbonato. También se le puso en la parte de arriba, ¿no? En la piel. Se le puso acá, todo. Y es importante que esté bien, que no tenga tanta agua. Eso es bien importante. Ya que lo tenemos así, entonces ahora sí lo podemos llevar en el refrigerador, así sin tapar. No quiero que esté seco, está durito, hasta durito está la piel. ¿Estamos claros? Entonces ahorita lo voy a cortar. Esta técnica la aprendí este año y me gustó muchísimo. Esta receta en el canal de YT es como mi primer pavo. Le puse así ¿cómo se llama? De título para aquellas personas que es la primera vez que hacen pavo, que se animen a hacerlo, porque la verdad es una recetaza. Y ¿cómo se llama? La magia está en quitarle
como la espaldilla al pavo o la columna vertebral, llamémoslo así, y después trocearlo. Y queda buenísimo, 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 buenísimo este pavo. Bueno, entonces, vean, aquí ya voy a entrar a corte. Entonces le vamos a hacer así. Bueno, aquí lo puedo seguir teniendo. Vamos a voltearlo. Aquí el chiste es voltear el pavo. Y vamos a quitar todo esto, ¿eh? Todo esto lo vamos a quitar track y todo esto lo vamos a quitar, ¿va? Entonces, ¿con qué nos podemos ayudar? Ya sea con una hacha. Creo que tenga buen peso. Falta. Esta está chida. Vamos a quitar esto. Esta sal ya está. Muchas gracias. Ahí está la salsuki también. Gracias. Bueno, aquí ya la salsa también ya está empezando a hervir mucho. No quiero que sea mucho. Quiero bajito el fuego para que vaya chop, chop, chop y no tengamos ningún problema. Bueno, entonces aquí vamos a entrar. Aquí vamos a marcar. ¿Sí? Vean cómo está la marca y vean cómo está la marca de este lado. ¿Sí? A ver a los de TT para que lo vean cómo está. No sé si lo alcancen a ver. Déjenme pasar a TT. Yo sé que en Y y T sí me están viendo. Ahí está, sí me están viendo perfecto. ¿Sale? ¿Lo ven? Pues aquí yo entro. ¿Sí? Y aquí es donde viene la onda. Pueden ir con un cuchillo, no con este, si van a trabajar, no tienen hacha. Entonces sí les recomiendo, vean, muchos de nosotros no sabemos para qué son estos cuchillos que tienen esta parte dura. ¿Sí? Vean. Y esto es para desquebrajar, para romper hueso. Este es un típico francés. Yo cuando viví en Francia trabajaba con este, amo este cuchillo, me da muchos recuerdos. ¿Sí? Pero esto es lo que ayuda a romper huesos. ¿Sí? Entonces ya sé que lo agarramos así y empezamos, ¿sí? Desde acá, ¿ven? Y es fino. Ahí entramos. Ya no hay necesidad de nada, ¿ven? Ahí está. Ahí se fue. Listo. Aquí corto, corto. Aquí ya venimos con más hueso y nos vamos. Aquí otra vez. Esto lo estoy haciendo con cuchillo por aquellas personas que no tengan hacha, ¿sí? Ahí está, ¿bien? Salió rapidito, fácil, no es de, ay, es que esto está bien difícil, chef. Aquí, ahí está el primer hemisferio, ¿sale? Ahí está. Vamos a hacerlo con hacha, vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahí. ¡Maravilla! Tapas. ¿Y? Aquí. Ahí. Está. Cortamos. Ahí se me fue aquí el TikTok. Ahí está, ya me están viendo. Ya nada más lo sacamos aquí. Listo, ¿ven? Súper facilito. Cortamos, acá cortamos y me voy. Toqui, 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 toqui. Ahí está. Y lo saqué de bolón. ¿Ven? Ya salió. No es de, ay, es que está bien difícil, que... No, está así, ¿ven? Esto lo pueden guardar, esto lo pueden poner en el horno a 200 grados centígrados por unos 15 minutos a que se caramelice. Lo ponen en agua con verduras y especias y sacan un caldo, un señorón caldo, ¿eh? Señorón caldo de pavilion. ¿Ven qué bonito? Ahí quedó. Vamos a ponerlo aquí de este lado. Y ya entonces este señor lo volvemos a voltear. Y ya regálenme una charola para horno, ¿no? Ya, sí, ponerlo ya chicles. ¿Ven? Súper fácil.
bien fácil estuvo. A ver, díganme ustedes, ¿estuvo fácil o no? Díganme. ¿A poco crees que sabes? Yo creo que sí, canguro, pero si no te late, sal del en vivo, tranqui. Bikem dice, interesante, muy fácil, sí, ya ven, está muy fácil. Pero me pasa la charla, por favor. Sale, lo voy a subir y ya me lo da, ¿no? Aquí, exactamente, cuidado con el agua. Y entonces ya este señor lo vamos a poner como si fuera, vean que lo que hice, estaba así, ¿ok? Entonces yo muevo las patas hacia afuera, y aquí están con estos de aquí, ¿sí? Para que quede. Pueden cortar estos alerones de una vez. Estas puntas no se sirven, por favor. Aquí están las glándulas del animal y cuando se enferma, pues como todas las glándulas están ahí, entonces yo no lo recomiendo. Ahí lo tengo. Y ahora nos vamos a ir con la mantequilla, ¿va? Entonces, regálenme en un bowl mantequilla. ¿Esa mantequilla? ¿Cuál es la que lleva más tiempo afuera? Las dos están iguales. Ok. ¿Sale? ¿Estuvo fácil o no? Ya estos cuchillos ya no juegan acá. Listo. No, al contrario, es la más viejita. Espera, no todo. Un poquito más. Más. La mitad de eso ya. Ahí estamos, yo creo que ya con eso. Pero ¿sabe qué? Póngalo en un plato y le va a poner 15 segundos en el microondas para que esté, lo siento todavía muy frío. Ok, nuestra salsa está hirviendo suavecito y aquí yo ya tengo mi esta. ¿Qué le vamos a poner? Un poquito de páprica, un poquito de ajo en polvo y va a quedar deli. Me regala la páprica y el ajo en polvo, por favor. Gracias. Ahí, póngale. Ahí. Pero poquito, Poquito. Ya, perfecto. Vean, acá yo tengo páprica y ajo en polvo, ¿sí? Páprica y ajo en polvo. ¿Estamos? Ahí para que lo vean. ¿Sí? Ahí estamos. Gracias, buenísimo. Y acá yo creo que otros 15. Ahorita vamos a hacer 2 de 15. Nabor, ya lo quité, muchas gracias, Dayan. ¿Qué parte dijo que no recomienda las puntas? ¿Están las alas? ¿Sí? Estas puntas de acá, estas no. Esto sí, buenísimo, perfecto. Esto es lo que van a comer mis hijos, ya les digo yo, porque les encanta, ¿no? Entonces esto es lo que van a comer. Pero esto no se lo recomiendo. No es de que se van a enfermar, ¿me entienden? Pero es una parte del animal en donde viven sus ganglios. Entonces ahí, pues cuando se enferma, pues recae ahí. Gracias. Ok, yo aquí tengo mantequilla. Vamos a ponerle la mantequilla. Le di 2 de 15. Gracias. Sal no le voy a poner porque pues ya estuvo en una salmuera durante 24 horas y no hace falta. Pero esta mantequilla es la que le vamos a poner a todo el pabellón para que quede súper rico. Esta mantequilla después todo el excedente lo vamos a hacer si quieren una salsita y queda muy sabrosa. ¿Cómo ven la receta hasta ahorita? ¿Les está gustando? ¿Está chula? El pavo es para Navidad. Es que nosotros no cenamos en Navidad, Maney. Es que tengo hijos chiquitos, entonces pues no llegan a la cena, se me duermen. Entonces hacemos comida de Navidad, o sea, en unas horas ya estamos comiendo. La carne del pavo es más dura que la del pollo, sí, muchísimo más. Dice entonces, se le deja todas las almas. Es que yo le puse lo necesario y ya se quedó así. Si ves, cuando lo vieron no venía sal por algún lado, ¿no? La sal se puso. Es el 1.5 del peso total, entonces realmente no es mucha sal lo que se le debe poner. Justo mi hermana está haciendo tu receta de lasaña para la cena de hoy. Yeah. Libro, el Mossad de no sé qué, ahí hay otras personas que están promocionando sus libros. Dice Manuel, también se puede hacer con pollo. Sí, lo puedes hacer con pollo y queda también muy sabroso. También lo puedo hacer en pierna. Sí, lo puedes hacer también con la pierna, pero ahí tendría que ser una salmuera líquida. Ya es con agua y hay que hundirla. Dice que tenga una deliciosa comida, acompañe a su familia, a sus hijos. Feliz Navidad, muchas gracias. Y bueno, ya que lo tenemos así, ahora sí empezamos. Pero ¿sabe qué? Vamos a secar, ¿no?
sequemos, ayúdenme a secar el pavo. Porfa, por favor. Eso sí, se me olvidó a mí. Sequen bien el pavo. Séquenlo bien porque ahorita va con grasa. Gracias, Karen. Y así yo aprovecho y me echo mi copita de vino. Ah, no, pues estoy lleno de grasa, chihuahua. Dice Candy, le puso ajo en polvo y paprika, así nada más. Y si tienes otra cosa, si se la quieres poner, pónsela. Paz, bien, comenta. Bien sequito. Sobre todo la piel. Dice Pine, compartió, señor CCO. Acabo de llegar, no vi lo de la salmuera, ¿lo puede repetir? Sí, le puse el 1.5 del peso total del pavo en sal, en un 70% y el otro 30% restante de bicarbonato de sodio. Y se lo puse adentro de la piel, esta sal, que llegara a la pierna, que llegara a la pechuga, que llegara a todo. Muchas gracias. Perfecto. Y lo puse en el refrigerador por 12 horas mínimo. Ahora sí, vean qué bonito está pegando. ¿Sí? Si tienen agua, pues les va a pasar con lo que yo al inicio. Es poquita mantequilla también, ¿eh? Ojo, no es de que, pero vamos a... No, porque la mayoría, el 80% de esta mantequilla se va a ir a la charola. ¿Sale? Entonces, pues no atasquen, es poquito. Quedar, porque pues, ahorita, y tampoco es que esta mantequilla le va a dar sabor al pavo, no. Le va a dar sabor a la piel, que quede sabrosa. ¿Sí me entienden? Ahorita le vamos a poner a la piel. Ahora sí, aquí entro y me voy adentro del pavo. ¿Ven? Adentro del pavo, ahora sí. Ahí. Estoy entrando por todos lados del pabellón. Ahí. Bien rico, ¿eh? Ah, buenísimo. La Cari lo puso muy bien. Muy bien, Cari, ¿eh? Muy bien puesto. No rompió nada de la piel. Si lo rompo soy yo por pendejo. Pero ahí está. ¿Vale? Aquí está. Vamos a poner aquí. Y vamos a darle aquí. También al muslo. Esa grasita rica, ¿no? Adentro del muslaco. Del muslarracayaco. Acá también vamos a dar. Aquí vamos a entrar por acá. Vale, ahí. Da la piernuki. Que agarre rico. Listo. Qué bonito. Ahí está. Las patuquis. Las alas. Ajá. Ya que lo tenemos así, volteamos, voltereta. ¿Sí? Vemos aquí. Aquí nos acabamos toda la mantequilla, ¿no? ¿Ya vieron? Vuelvo a voltear. Y listo. Ahí está. Buenazo. Ahí lo tengo. Bueno. Entonces, este pavo ahorita está bien frío porque lo sacamos del refri, ¿sí? Yo ya lo voy a dejar aquí a temperatura ambiente aproximadamente 1 hora para que realmente el ave no entre frío al horno. Y eso ayuda también a que la cocción sea mucho más rápida y mejor, ¿sale? Sobre todo más homogénea. Ahí lo vamos a tener. Ahí está. ¿Cómo lo vieron? Está fácil, ¿cierto? Bueno, aquí cómo lo voy a hacer. Ay, Cari, ayúdeme, ¿no? Nada más. Ahí y el otro no, ahí está. Buenísimo. Correcto. Listo. Muchas gracias. Listo. Para eso son los guantes, no para trabajar y lávense las manos y ya. Entonces, señor vamos a ponerlo ya acá atrás. Y listo. Bueno, lo dejamos aquí. Cambiamos. Ya, también ya está. ¿Sale?
lavamos nuestra tabla por cualquier contaminación que pueda llegar a tener, que ya lo veo increíblemente imposible, pero pues más vale, ¿no? Este. Y aquí le damos y listo. Bien lavadito, no nos cuesta nada, es rápido y queda re bien. ¿Vale? Gracias. Gracias. Tiki, 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 tiki. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Le terminó de ir? ¿Bien? ¿Acabó con todo? Sí. Sí. Perfecto. Estos, bueno, no tengo... ¿Trajo los de aquí de la casa? Sí, pero su audio no lo escuchaba, ya no me dijo usted, pero le mandó mensaje a la señora. Es que su audio después no se escuchaba. Ah, era un cargador y unos cables. Ay, no, pues le mandé mensaje y ya no lo vio usted. No se preocupe. No, es que aparte estoy aquí en el en vivo, entonces estoy con los dos celulares. Gracias. Ahí le encargo con este. Listo. ¿Sale? Entonces, salimos con cosas ya limpias. Nuestra zona de trabajo quedó perfecta. Esto me ayuda para mis tablas, ¿vale? Para que no se mueva. Y ahora vamos a regresar ya a nuestra salsuca, que también aquí ya estaba dando. Ajá. Ahí va, ahí se está espesando ya. Listo. Buenísimo, buenísimo. Queda re bueno. Miren, todo lo que ha reducido, ahí está la marca, ¿eh? La marca de la salsa ha reducido ya mínimo ahorita un 15%. Y está rico. Solita está haciendo su glasa. Gracias. ¿Qué es la salmuera? Es sal que se le pone a la carne y se deja ahí reposar hasta que tome realmente un montón de sabor. Lo marinó con mantequilla, sal, ajo, páprica. En YT puedes encontrar su video de pavo. Sí, es el video que subí esta temporada de pavo y quedó excelentísimo. Sal, bicarbonato, no, pues exacto, muy bien, Ardita, muy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahorita estoy haciendo pavo y también por otro lado estoy haciendo los canelones. ¿Qué pasó? ¿Ya se habrá enfriado aquel? Yo creo que ya. Ay, qué rico el vino. Cómo es sabroso el vino, caray. Dice, ok, ¿qué es la salsa? La salsa es para ¿cómo se llama? Los canelones, es una salsa de tomate. Vale, sala, gracias, pin, comment, perfecto, vámonos a YT. Y acá dice, vamos acá, hasta acá está. Más vale tarde que nunca, dice Yito Bebé. Chucha dice, saludos chef, es una bendición estar cocinando con usted y su apreciable compañía y sabiduría. Hombre, gracias a ustedes que me acompañan. Si no, ya estaría yo haciendo esto solito, ¿no? Javier dice, saludos. Norma dice, es lo mejor que me pudo pasar este día, estar en mi cocina con inspiración mágica del chef Joserra. Desde Cholula, su fan número 1. Gracias por hacer posible mi lasaña navideña deliciosa. Yeah. Cómo es un éxito esa bendita receta, ¿eh? Qué bárbaro. Gracias. Está buenísima. Miren, ya llegó la charola. Para los que van llegando, pues hicimos los rellenos de los canelones. Y ya está durita, está bien, ya reposó. Está perfecta. ¿Me regala manga, por favor? Está de intentar, quedó excelente, dice la Lore. Sí, Lore. María dice, hola querido y admirado chef, cada programa es de enseñanza con usted. Feliz Nochebuena, amén, igualmente. Hola, hola, oficial. Dice, cuando tenía como unos 11 años le ayudaba a mi tío a vender pollo. Me acuerdo esos sonidos, es más blando el hueso del pollo tieso. Sí. Chef, mantequilla clarificada, no, mantequilla apomada. Susana Salazar dice, hola chef, gracias por todas sus enseñanzas a ustedes, por estar conmigo y por ser miembros, así como Susana, como Aria, como Chucha, como Hola Hola, ellos son miembros de mi canal en YT y por un precio solamente de 30 pesos al mes tienen acceso a los videos antes que nadie, hasta 5 días. Tenemos un chat preferencial en una plataforma de telecongramos, para el que le entendió, y ¿cómo se llama? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y tenemos, sí, envíos cada 15 días, y está. Ahí viene mi hijo, ahí me empezó a gritar.
Papi. Ay, me va a pedir algo. Ta. Gracias por todas sus enseñanzas, dice Susana, dice Ariadna, dice Chef, ¿por qué le puso bicarbonato al pavo? Genera una deshidratación en la corteza y va a mantener mucho mejor los jugos y va a ser cómo va a quedar la piel. Aquí la piel queda brutal, brutal. Dice Chef, el pavo no tiene la salmonela con el pollo, todas las aves pueden tener, pero por eso desde el inicio, claro, eso fue desde ayer, nosotros lo trabajamos muy bien para que no tuviéramos ningún problema. Si se fijaron, venía una charola especial, la tabla se lavó, utilicé guantes, lavé mi lugar posterior a haberlo trabajado y eso es como se debe trabajar las aves. El pavo no tiene salmonela, dice Chucha, ¿ya estamos? Y sí, yo creo que sí está. ¿Tenemos gancho de ropa? ¿Gancho de ropa? Gracias. ¿De De esas, gancho de estas, mire, de las que son así. Para colgar ropa, pues, perdón. Pinzas, exacto. Chef, yo quiero, súper, hacer bacalao este año. No sé dónde comprarlo aquí en Ciudad de México. Mira, yo la verdad lo compré en el WM. Sí, entendimos cuál. En el Wal, en ese, ahí lo compré y ya viene desmigado, que viene desmigado en 80%, sí tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Huesito. Entonces hay que desmoronarlo. Pero ve mi receta del canal, es increíble, mira, no sé si ya llegó a las 300,000 vistas, pero va con toda esa receta por lo fácil que le he dicho a la gente. Mira ¿cómo se llama? Los comentarios y toda la gente agradece que por fin entendió cómo desalar el bendito bacalao. Ay, qué delicia. Dice, ¿el bacalao lo puedo poner almendras fileteadas? Sí, claro. Ya, buenísimo. Bueno, vamos a empezar a rellenar. ¿Me pasa la pasta, por favor? Y otra Charoliux. Ya vamos a darle crankies. Gracias. Sí, ese mismo limpio, si quiere. Ah, bueno, deme este aquí. Y estos güeyes. Una charolita también. ¿Tiene charola chiquita? Sí, buenísimo. Y voy a quitar esto. Ahorita la salsa la voy a cambiar de posición. Ándele, de esas, sí. Esas están chidas. Buenísimo. Gracias. Aquí las voy a poner. Acá. Ya la salsa ya está bien. Listo. Aquí este señor ya no juega. Bueno, entonces vamos a rellenar canelones. Canelones. Bueno, bien importante. Cuando ustedes pongan charolas, no agarren cucharas de metal, ¿sí? Por favor, porque puede tener alguna reacción. Cuchara de plástico, está buenísima. O palita de madera, buenísima y queda. Ok, aquí ya. Dice, Chef, disculpe, ¿qué función tiene el bicarbonato? Ya lo dijimos. Jonah dice, yo ya terminé, Chef, con eso de estar viéndolo en su en vivo sentí que me apuré. Estás haciendo las estas, ¿no? Pues es que aquí yo estoy explicando, no hay respuesta y todo. ¿Ven cómo está espesita? Está buena para dullar ya nuestros canelones. Nuestros canelones. Y vamos a... Ay, ¿saben qué me faltó? Salarlo. Entonces yo prefiero probarlo otra vez. Y si le tengo que meter más sal, se la meto aquí. Y no pasa nada. ¿Va? Me haré una cuchara ahora sí. Por favor. Gracias. Poquito. Estoy usando sal de Colima. La mejor del mundo. La mejor del mundo mundial. Ay, ¿me regala mi limonada?
por fin. Esta de aquí la Ah, gracias, voy. Bien espesita está, ¿eh? Está muy buen punto. Pero acuérdense, lo más importante es la cocción de la harina con la mantequilla. Vieron que quedó cafecita, bueno, dorada. Esa es la verdad de las cosas, quedó dorada. O color dorado, no dorado de caramelización, ¿sí? Vamos a probar nuevamente. Listo. ¿Ven? Más vale, más vale. Paramos. Marcha atrás. Y hacemos las cosas como Dios manda. ¿Qué no? Ok, chef, con estar viendo lo de cientos, que ya, dice, chef es de Esmeralda, bendiciones, gracias. Quería comprar páprica con pimienta cayena. ¿Dónde o cómo puedo usarla? Híjole, pues es que a mí mezclas de especias no me gustan, menos que sean rubs, pero la páprica es la páprica y la pimienta cayena es otra y te va a dar picante. Entonces, digamos, yo no podría utilizarla aquí en mi casa pues porque tengo chiquitos que no comen chile, ¿no? Bueno, aquí ya cierro, aquí le hago así, opa, se me cayó esta. Okay. Y vamos, ¿me va sacando las estas, por fin? Gracias. Le dejo mi copa y me voy a cambio a limonada. Rocío. Dice, chef, una receta rápida de papas al gratín. Le estuve dando durante 3 días la receta. Me va pasando más, ¿eh? Vean, aquí yo meto la manga. Ajá. Y hacia arriba, ¿sí? Y voy a saber hasta dónde llega. Ven, ahí ya salió un poquito. Salgo acá presionando y corto. Ajá. Y aquí se presiona y ya quedan bien rellenos. ¿Estamos claros? Bien rellenos. Y los vamos poniendo acá. Sale aquí, ¿cómo están? Me están viendo aquí en el TT. Gracias. No sé si me vieron. Sí, creo que sí me vieron. A ver, voy a hacer uno acá para que lo vean. Ajá, yo entro por abajo, ¿sí? Levanto. Sale un poquito y ahí paro, ¿sí? Y aquí voy haciendo esto y ya lo pongo. Y aquí voy poniendo mis cestas, ¿va? Y así trabajar e ir haciéndole, ¿va? Ah, bueno, estamos con la papa al gratín. Entonces, agarra unas 6, 7 papas, las vas a pelar y las vas a cortar lo más fino posible. ¿Cómo se llama? Haciendo rebanadas, pues, ¿me entiendes? A lo ancho. Pas. Después vas a ponerla en un refractario y vas a tomar mezcla de leche, o sea, leche con crema, ajá, y hierbas que tú quieras, albahaca, tomillo, lo que tú desees, y lo vas a poner a hervir con un poquito de mantequilla. Lo dejas reposar, lo dejas hervir por unos 5 o 7 minutos y después lo pones en tus papas en este refractario, los bañas con este líquido y lo metes al horno a 180 por 1 hora 40, 1 hora y media. Terminando el tiempo, lo sacas, le pones queso y lo vuelves a meter por 15 minutos más a que se gratine. Madre santísima, no sabes qué papas. Fáciles, rápidas y ahí la dejas y listo. Ahí está la recetuki. A mí me gusta hacer un mil hojas de papa. ¡Ay, Dios! Pero ahí sí se necesita, ¿cómo se llama? Mandolina, para que quede súper delgadita la rebanada. Uy, no saben qué rico es. Delicioso. ¿Ya vieron? Está fácil, ¿no? De rellenar. ¿Qué les está pareciendo el en vivo? ¿Les gusta? Vamos a hacer en vivos. Por lo general hago los en vivos desde Kevo.
cuando tengo producción, entonces pongo la cámara y ahí estamos. Ahorita ya se viene lo del roscón de Reyes. Entonces ya voy a hacer la prueba ya del roscón. Quiero probar una nueva técnica para que creo que me va a generar mejor sabor. Vamos a dejar reposar, vamos a hacer una viga con 24 horas de antelación para que esté súper rica, ¿va? Bueno. Bueno, vamos a limpiarnos la mano. Sí, eso sí, lávense las manos frecuentemente. Ya la salsa ya está, ya de calor está buenísima, de punto está excelente. Seguimos haciendo nuestros canelones. Aquí tapo, aquí le hago así. Entonces vamos a... ¿Qué hora es, Ya es las 12:30, yo creo, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar, metemos horno, por favor, arriba 190 grados, por favor, y abajo 210 grados centígrados. Arriba, no, vamos a empezar con el pavo, 210 grados ahí, por favor, sí. Esta se me cae. ¿Se pudo? 12:41 me están diciendo ahí en el TT. Me encanta que explique como si estuviéramos en la primera, pues es que así se tiene que explicar. Así se tiene que explicar. Y si no, miren, hay una frase de Einstein que dice que si tú no explicas las cosas de forma fácil, quiere decir que nunca las entendiste bien. Y es la verdad. Solo de arriba, ¿verdad, chef? Dígame. Solo el horno de arriba. Ahorita sí. Porque se va a ir el pavo. El pavo ya hay que hacerlo. Vamos a comer como a las 2, ¿no? Sí. ¿Me pasa más canelones, por favor? Súper. ¿A poco no están fáciles las recetas estas? Están buenísimas. Te quitas de problemas, tío. Esto para emprendimiento, no sabes cómo la gente lo compra, man. Son ricas, buen sabor. Y a quién no le gusta la pasta, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Dice, yo igual quiero canelones, pero la pasta es de cero. Uy, qué rico. Sí, la verdad es de que yo tuve que todavía llegué a hacer troncos de Navidad allá al aula. Y ya me vine corriendo para acá. Pues una para estar con mis hijos. Pues a ellos les gusta que yo esté aquí en la casa. Aunque no estemos juntos, pero saben de que estoy. Uy, ya, aunque esté yo, ya está. Y bueno, pues quería cocinar porque si no, no íbamos a comer nada, ¿no? Y bueno, y ahí que los quería compartir esto. Aquí ya no me va a entrar, entonces mejor quito. Y trapo húmedo. ¿Dónde? Aquí está. Bueno. Ok. ¿Cómo sabe cuándo está listo el pavo? Porque le pongo un termómetro. Y el termómetro es el que me va a avisar que llegue a la temperatura que yo necesito. ¿Sale? ¿Qué es más? Si los de YT pueden entrar a mi video del pavo que estoy haciendo y me pueden decir cuál es la temperatura interna de la pechuga, les agradecería enormemente, por favor. Debe ser como 67 grados centígrados, pero si me pueden ayudar, agradecería enormemente. Me voy a pasar a YT, por favor. Dice, chef, disculpa, quisiera preguntarle qué modo de horno es más recomendable hornear el cheesecake, convección o normal, el que tú quieras. Claro, siempre el de convección pues va a ser más homogéneo la cocción, ¿no? Pero pues el que tengas, o sea, uno trabaja con lo que hay. ¿Me regala más canelones, por favor? Ya sería todo, chef. Uy, no me diga eso. ¿Por qué no me dijo eso? Bueno, pues le faltan poquitos. Vamos a ver cuántos entran. Pero, bueno, igual sí. No, yo creo que estamos bien. Sí. No hay segura más. Vaya a ver, vaya a checar. ¿Y me puede checar el horno si sí prendió correcto? Ah, que la tiene, ahí voy.
Voy, ahorita vengo. Voy a ver si puso bien el horno. La cari. Cori. Entonces aquí, a ver, preheat. Upper 63. No sé cuánto lo habrá puesto. Pues espero que sí. Yo espero que sí. Bueno. Sí, con un termómetro. Hola, chef, me quedó buenísimo el bacalao. Felicidades, bendiciones, gracias, Rosa. Qué bueno, me da mucho gusto, en serio, que hayan visto las recetas y que las hayan preparado. Chef, disculpe, quisiera preguntarle en qué modo eso ya lo hicimos. Nos gustaría chorros, una lección de 1000 hojas de papa con mandolina. Sí, es una locura, Dora. No sabes qué rica es esa receta. Chef, por favor, una receta rápida de papas, ya dijimos. La mejor sal, la de Colima, por siempre. Quería comprar páprica, eso ya lo dijimos. Chef, diga, hecho pues, hecho pues. Hola chef, me quedó buenísimo el bacalao, felicidades, gracias. ¿Me pueden revisar la temperatura a la que tiene que quedar la pechuga, por favor? Ah, ya ve. Pero cortito, ¿no? Ah, no, pero este es corta, no. No, este es el Chetty, no. No, este no. Es otro, es un tipo ¿cómo se llama? Canelone, pero es una pasta, es para pasta. Bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo ya en 1 litro, ya lo guardamos chido. Pásame el litro si quiere, ya lo voy guardando acá. Ok, ya me quedé sin pasta, no pasa nada. Esto para la comida es suficiente. Somos muy poquitos, hoy vamos a comer 4, 6, 7 personas. Lo que sí le voy a encargar, el ensaladuki, ¿no? Algo así frescoquito, también está rico. Sabroso. Qué rico es cocinar, Chihuahua. Ahora sinceramente, este relleno sí es solamente para canelones, porque así para ponerlo en una pasta es muy espeso, ¿sí? ¿Me regala otra, por favor? Yo creo que en un medio, ¿eh? Sí. Gracias, Cari. Súper, gracias. Y ayúdenme, ¿no? Por favor, para saber la temperatura. Por favor, por favor. Listo. Ya está. Quedamos, muchas gracias. Y ya no juega junto con este. Gracias, Cari. Pim, pirim, pirim. Pim, pirim, pirim. Pim, pirim. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ya nuestros canelones. Acá tengo recipientes. Miren, tengo uno que es ¿cómo le decimos estos? Refractarios, exacto. Un refractario y un molde. Esto es para hacer brownie, ¿no? Pero también juega. ¿Va? Ya lo tenemos. Hola, chef. Me quedo buenísimo el bacalao. Felicidades, gracias. La sal de Colima es de las mejores del mundo. Ya he comprado contra sal de Himalaya. No, son dos cosas distintas. Y igual la de ser total, sí. Exacto. Bueno, ayúdenme, ¿no? En YT, porfa. Porque si no, no tengo. Si no, pásenme el celular de los niños para ver el video, ¿no? Por favor. Gracias. Bueno, pues entonces vamos acá. Sí. Titiri, tiri, tiri. Pipiri, piri, tiri. Pipiri, A ver, vamos a quitar esto. ¿Me pasa un platito, por favor? Buenísimo. ¿Algo le pasó al chat o ya no está escribiendo la gente en YT? No sé. Me paso entonces a TT.
74 dice el video. Muchas gracias. Qué amables son. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién fue la que escribió? Fue esta Fercita. Gracias, Fer. Pucha, los niños, ¿qué están haciendo? No, pero ¿qué? No lo encuentro. Aquí estás, aquí estás. Aquí estás. Qué rico. Bueno, ahí estamos. Déjame lavarme las manos. Y listo. Si quiere ya vaya poniendo esto en la balosa, ¿sí? Claro. No, sí, no pasa. Yo estoy cableado con micrófono, ¿eh? O sea, pues no escuchó que se puso la cosa esta. ¿Sí lo puso a 210? Sí. Perfecto. Buenísimo. Ahí va agarrando. Sí puse el de arriba, ¿verdad? Bueno, Sí. Es que el de abajo es rápido. O sea, los canelones es media hora en el horno y ya está. Bueno, entonces, vamos ahí. Vamos a empezar. Vamos a tomar salsa. ¿Sí? Y vamos a darle así por todos los laruquis. La salsa es acuosa, ¿eh? Eso es bien importante, porque es acuosa. Necesito esta textura para poder cocer mi pasta. ¿Estamos claros? Eso es bien importante. Entonces, aquí vamos a ir poniendo. Y, a ver, así. No, pues es un cuadrado, es igual. Toma. Vamos a hacerle así y vamos acá. Pero una pierna enchilada en horno se deja hornear solo o se va bañando por horas. No, esto de estar bañando, miren, los gringos tienen una frase que dice, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. La cosa es de que si estás revisando y revisando a cada rato la cocción, estás abriendo, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, me voy a acordar de la frase. Pero te tardas más. Cada vez que abras el horno se pierde temperatura. Entonces, no, déjalo, tápalo. Dale chance a la, ¿cómo se llama? Al proceso. Oye, aquí va a quedar nada más uno. Chale. A ver, aquí. Sí, no entra. Bueno, ni modo. Entonces vamos a hacerle así acá también. Pues mira, van a salir hasta 3, yo creo. ¿Ya vieron? Tiri, 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 tiri. ¿Por qué le ponemos salsa también abajo? Porque si no se va a pegar, ¿vale? Y la salsa nos ayuda. Ahí han puesto esto. Listo. Triqui, ahí. Uy, nos quedamos con 3. ¡Ja! Uy. Unos individuales acá. Sí. Vean. Si era como porción de restaurante, 3 canelones, ¿no? Ay, no entra aquí, no lo puedo creer, caray. Me quedé con uno, chale. No quiere. Chale. Bueno, pues. ¿Estos no caben más? No, ¿verdad? No, porque ya puse acá. No, pues ya ni modo, quedará ahí. Luego lo cocemos, ¿no? Bueno, regáleme queso. Mozzarella y parmesano. Parmesano. Entonces, ay, aquí estás. Pásame el platito. Me decía yo, es que eran 4 florecitas. ¿Ah, sí? Sí, aquí, perdón. Ya está. Dice, córtalo a la... Ay, Hermes. Dayan, dice Sánchez, dice, se rompe pero si la corta en la mitad, no, se va a tornar. No va a quedar bien, pues ¿para qué? Mejor la dejo así y después la cuezo. Uy, Chucky. Chucky es un muñeco. Súper, hermano.
Listo. Entonces, ¿en qué quedamos? En el 67, ¿no? A ver, voy a... ¿Me pueden repetir, por favor, la temperatura del pavo? Me estás fallando, José Ra, ¿por qué no? Pues, yo no lo voy a romper. Pues, ¿para qué? Mejor lo cuezo por aparte y ya queda. Ay, ay, ay. Ok. Listo. Pongan en un litro, por favor. Taray, raray, 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 lay, raray, raray, lay, raray, laray, raray, laray, raray, lay, raray, raray, liriri. La salsa la puse bajita de sal porque pues iba a venir estos quesos. Estos quesos son salados, entonces hay que tener cuidado. Luego le ponemos queso parmesano o ricota o algo y son que se pasan de sal y entonces ya no queda chido. 74, dice la Vané. Porfa, ¿le puedo apuntar? 74, gracias. ¿Dónde la compré la pasta? 74 grados centígrados. Gracias. En el súper. Hola, está haciendo su cena de Navidad, mi comida. Gracias. Y me pasa ahorita aceitito de trufa para finalizar. Oh, yeah, baby. Oh, papacito. Oh, oh, oh. Y mira nada más. Chuki, chuki. Sí, 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 sí. Sí, ese sí. ¿Se puede hornear en mini hornito eléctrico? Sí, claro. Mientras que gane la temperatura. Chido. Ay, me faltó aquí la salsa. Oh, oh, oh. ¿Hay más quesito? Ya no. Sí, sí. Regálame, por favor. ¿Mozzarella? Mozzarella. Por favor. Grazie. No, 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 ¿qué es eso? Espérame. Esto se lo depende. Ahí lo tiene. Sí, 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 échale, échale. Ahí tenemos nuestros tres. Y listo. Oh, hay buenas. Gracias. Pues aquí igual. Eso, que tenga ahí suficiente quesico. Buenísimo. Pepe. Bueno. Y al final, aceite de trufa, ¿vale? Es poquito aceite de trufa, no es de, ay, pues que sepa trufa. No, 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 es leve, es así, es un perfume nada más, que quede rico, es un detalle de fina coquetería. Es cumpleaños del mero mero, ¿va? Entonces, estos ya están, pues aquí ya estamos. Entonces yo creo que ya vamos a meter el pabellón. ¿Estamos claros con ¿cómo se llama? Con la pastita? Quedó súper rápido y fácil, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo tenemos. Esto no lo voy a meter ahorita porque todavía voy a meter ahorita mejor el pavo, para que ya empiece. Me lo perdí. Parmesano al pequeño. Muy bien, me perdí las recetas. ¿Cómo es posible, Gris? Bueno, no pasa nada. ¿Cómo preparó el relleno? Uy, mi queridísima, eso es lo que pasa por no entrar, ¿vale? Bueno, no, pero espérame, vamos a quitar esto de acá porque vamos a poner el ave y vamos a... Uy, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Estoy usando el celular y no voy a poder usar el A ver, entonces... Sí. Gracias. Ok, entonces hay que bajar la aplicación de Weather, ¿no? Okay. Es 20. Entonces, hasta el App Store. Aquí. Entonces, el iGrill. Chiqui, i.
Aquí está, obtener. Ay. Ya se está. ¿Pero por qué? Ay, no es cierto que me pide permiso de la compra. Ya, ¿no? Ok. Por favor, dígale a que le está llegando un mensaje para que me dé permiso. No sabía. Chale. Es que ponen eso para los niños. Dice, tus padres sabes saben que están comprando. Es que ese es el celular de mis hijos. Entonces, y yo no puedo usar este celular porque pues estoy pasándoles el en vivo, entonces no puedo. ¿Qué aplicación es? Se llama iGrill y es un termómetro electrónico de Weber. Como cualquier otro termómetro puede servir también. Ay, güey, está cayendo este güey. ¿Sale? Y no tenemos ningún problema. Si no me da la aplicación, lo hago con un termómetro tradicional. No sé qué es. Bueno, ahí está. Pero esto se pone en el pescado, el pabellón. Esto se enchufa acá, ¿no? Aquí se enchufa, trácatelas, ¿no? Y esto va al pavo. Se encaja en la pechuga y ya te va diciendo, en el celular te llegan las alarmas, solicitud aprobada. Gracias. Listo, entonces, ¿qué onda? ¿Ya? Ahí está, ya lo está bajando. Y ya, pero si no tienen, hay otros, les voy a enseñar otro termómetro que tengo, pero sí es importante el termómetro. ¿Les gusta cocinar y que queden bien las cosas? Necesitan un termómetro, sí o sí. Nada de, ¿y cuánto tiempo, che? No, porque si no, no quedan bien las cosas, vean. Les voy a enseñar, miren, este es otro, ¿vale? Este tal vez no es con una aplicación, este no es de aplicación de nada, made in China, para que vean. Tiene esta cosita. Ya, mil gracias. Ah, Chihuahua, pusieron el termómetro en otra caja. A ver, hay que ver en esa caja si está este termómetro. A ver, no creo que sea este. Ese, lo sacaron, aquí está. Bueno, tenga. Entonces es vean. Entonces se clava aquí. Vean que tengan el hilo de metal, por supuesto, porque va a entrar en el horno. Esto lo clavan acá, trácatelas, ¿sí? Y esto lo pinchan en el pavo y ya, lo meten, cierran la puerta y ahí tienes esta cosita y queda, ¿sale? Y ya está, muy fácil. Si no, pues está que ya tiene una aplicación y te va diciendo y vas viendo cómo va subiendo la temperatura. Son cosas muy bonitas. Digo, a los que nos gusta cocinar y tener estas cosas, pues está padre. Y si no, pues y ya está. Nada más, por favor, que tenga pila, ¿no? Si no, nos carga el payaso. Pero ¿estamos claros? Espero que haya quedado todo claro, tanto en TT como en YT. Dice, ¿qué termómetro recomiendas para preparar los alimentos? Ya los acabo de mencionar. Sí, cierra bien el horno con el cable. Sí, el cable es delgadito. ¿Sí me entienden? Es delgadito. Bueno, esto ya vamos a ponerlo por acá. Y vamos a acercar el pabellón. Esto es aquí. Esto es acá. Esto es por acá. Adiós. Bueno, entonces aquí también, chao. Tenemos estos chicos. Aquí encendemos. Perfecto, entonces aquí estoy viendo lo de la aplicación, abrir. Aquí está la aplicación, es una aplicación muy buena, ¿no?
La verdad es de que lo pueden bajar, se llama iGrill y es muy buena, ¿va? Entonces aquí empezamos, entonces visita guiada, pues ya que, ya ni modo, omitir, ok, buscando dispositivos, permitir, ya lo agarró de volada. Ah, bueno, todavía lo está buscando. Ya, para que lo voy a agarrar este güey. Ahí. Ahí está, emparejar. Está conectando. Ahí se tarda en agarrar esto, ¿eh? Echamos aquí mientras y seguimos aquí. Dice, el termómetro recomiendas para preparar alimentos, ya lo dijimos. ¿Qué onda, mi Charlie Sa? No sé quién es ese güey. Chef, el sartén chico le faltó parmesano. Ah, ¿no le puse? A ver, emparejar, ¿por qué no se está conectando? Uy, ya me va a quedar mal este. Si no lo hacemos con el otro, no pasa nada. Ahí se apagó. Solicito el enlace. Como que no quiere, ¿eh? No sé si es porque tengo encendido ese teléfono y está agarrando al otro. Pero debería de agarrar acá. ¿El dispositivo no se conecta? No. No puedo ver. Está encendido el grill. Para poder emparejarlo, tu grill debe de estar encendido. Al encender tu grill se iluminará los indicadores luminosos. Para encender el iGrill Mini, mantén pulsado el botón central durante varios segundos hasta que empiece a parpadear el indicador. Ok, bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces emparejar. Aquí le damos enlazar. No lo está enlazando. No quiere. ¿No será que lo tiene que poner directo al pavo? No, ahorita estoy solamente emparejándolo con el celular, pero no quiere. Ha de ser porque lo tengo conectado al otro. Si no, no pasa nada. Utilizaremos el antiguito, el que no tiene, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, papi. Mira, ven acá, mira. ¿Es en vivo? ¿Eh? ¿Es en vivo? Es un en vivo, no sé. Vente aquí, mi amor, aquí te van a ver. Enlazar, aquí enlazar. Ahí está emparejado, por fin, ya quedó. Listo. Entonces, ay, ¿y ahora qué? Se volvió a desenchufar. Como que no quiere ¿eh? Continuar. Ahí está. Quiere enviarle notificaciones, permitir. Ahí estamos. Espérate, mi amor, porque si no, de por sí no quiere pensar hoy. Política de privacidad actualizada. Ver política. Nada, descarta. No, sí, ver política. Ahí está. Dice, empezar a cocinar. Entonces, ¿en cuánto era? ¿76? ¿74? Ok. Bueno, con cuidado, Cookie, ¿vale? Dame chancecito porque voy a poner un pavo aquí completo, entonces no quiero que te vayas a lastimar. Pavilion. 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 Muy bien. Me pasa, ¿sí? Bueno, vamos a ir. Va, gracias. Entonces, cuidado, Cookie. Voy, mi amor. ¿Me quitas ese, mi vida?
Así. Con cuidado, mano. Bueno, entonces, aquí lo van a... Pero, Cookie. Échamela. Gracias. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí está el pavo. No lo vas a tocar, mi amor. Solo. Si lo quieres oler, sí, pero no lo vas a tocar porque no traes guantes y no te vas a llevar los ojitos, las manos a los ojos. Ya que lo tengo aquí, entonces lo vamos a meter en la pechuga. Porfa, no pegado al hueso, como en medio de la pechuga, ¿sí? Y ahí lo vamos a tener. Entonces, yo aquí clavo y voy abajo de la piel sin lastimar la piel y aquí lo meto. Toma. Bien metidito está, ¿sí? ¿Estamos claros? Ahí lo vamos a dejar. Y ahorita ¿ya está el horno a temperatura? ¿Tú a quién le estás mandando besos? Selecciona una cocción, temperatura del alimento, Mira, sí. papi, Dime, mi vida. en la computadora ya estoy ¿Eh? mandándole besos al pavo. Sí, al pabellón, ¿verdad? Controla la temperatura de tu barbacoa o ahumador. Intervalos, aquí, temperatura. Papi, ¿qué es este cable? Déjame, amor. Acuérdate que te dije que lo dejaras, mi Papi, vida. ¿qué es el cable? Dime. ¿Qué es el cable? Es un cable de un termómetro, cariño. ¿Para qué lleva? ¿Eh? ¿Para qué lleva? ¿Qué le haces? ¿Lo muere? Ujú. No, lo revisa, mi amor. Revisa la temperatura interna. Pavo entero, 100 rellenos. ¿70 y qué? ¿76? No, 74. 74, sí. Miren, pues fíjense, ya la aplicación ya viene con la temperatura, 74 grados centígrados. Papi, ¿a qué ¿Vale? huele este pavo? ¿Qué, mi amor? ¿A qué huele este pavo? A pabellón. Pavo. A pavo pabellón. Entonces yo le pongo aquí comenzar y entonces dice entendido, sí, perfecto, aquí te dice cómo usar la sonda para obtener la lectura precisa. Asegúrese de insertar la punta de la sonda en la parte más gruesa de la carne y pone entre paréntesis la pechuga, penetrando unos 5 centímetros en el corte usando evitando el hueso y la grasa. Al cocinar aves enteras se recomienda usar 2 sondas siempre que sea posible, pero no usar 2. ¿Vale? Entendido. Mostrar de nuevo este mensaje. Ahí está. Acá. Entonces, ahorita en mi aplicación el pavo está empezando a subir de temperatura, pues está a 5 grados. Y eso que lo dejamos fuera del refri hace un ratote, ¿no? Vean para que aquí lo vean también en el TT. Ahorita ahí me está diciendo cuál es la temperatura interna del ave. Ahí lo tengo, ahorita está ahí a 5 y está empezando a subir, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos ya al hornáculo, ¿vale? Entonces, me ayuda Cari, porfa, vamos a poner, déjenme poner vamos a sacar, dime, amor. El hornáculo es el horno, mi amor. Vamos a ponerlo aquí para que aquí vean también. Live restringido en algunos espectadores. Se restringió porque contiene temas que podrían ser incómodos para algunas personas. Motivo, alcohol, tabaco y drogas. Dios mío, otra vez me metieron a estas. Enviar o aceptar. Bueno, pues, ¿qué les digo? No sé qué fue. ¿Qué habrá sido? ¿Por haber bebido vino? Dios mío. Bueno, pues entonces, vean, aquí está el pabellón. ¿Sí? Ahí lo voy a tener acá. Muchas gracias por los corazones blancos. Si pueden hacer eso para limpiar esta cosita, está buenísimo. Entonces le voy a poner aquí. Voy a poner acá. Aquí para que puedan ver, porque lo voy a poner ahí ¿no? Ay, pues me volvieron a llamar la atención. Me llamaron la atención, Cookie. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque bebí vino, mano. ¿Por qué qué? Bebí vino. ¿Me abre, porfa? Aquí, ven. Allá, ven hasta allá. Sí, sí, no, hasta allá. Al pabellón, que era menor de Dalidion. Entonces dijeron... Ven, aquí está el cable, ¿sí? Y ya se cierra. ¡Pam! Y aquí lo ponemos, ¿sí? ¿Qué, mi amor? Aquí, mira, lo vamos a poner, ¿ves? Acá arriba, mira. Ahí. ¿Viste? Bueno, pero súbelo. Súbelo aquí, vamos a ponerlo acá. ¿Ves? ¿Viste? Chócalas. Ten cuidado, amor. ¿Vale? Ahí quedó. Y listo.
nos vamos. Entonces ya en la aplicación... Si dime. hubiera ¿Mm? un juego que necesitara que llegara hasta acá Ajá. y no llego hasta ahí, No llegarías, ¿verdad? uso mi arbolito que sí llega hasta ahí. Ay, amor. Mira, sí llega hasta ahí. Hasta ahí llega, ¿ya viste? Bueno, vamos a poner ahora también el horno, que es el de abajo, ¿no? Lower, aquí entonces bake. Aquí a 170, no, a 180, ¿no? 180. 180 grados y start. Y ahorita va a empezar a precalentarse el de abajo para poner ahí después. Muchas gracias por todos los corazones blancos. Y bueno, es que no sé, créanme que estoy empezando con TikTok. Llevo 3 días y ya veo que no puedo decir nada. Hoy me castigaron por lo de el pipirín. Bueno, pues ahí. ¿Saben ustedes, los que son aquí del TT, que si... ¿Dónde puedo ver todas esas reglas? Porque ya no está padre que me estén diciendo a cada rato. ¿Es por el niño? Ay, ¿en serio? El niño salió solito. No pueden salir menores. Fue Lucas. Bueno, ya para la próxima vez. Sí, ya sabemos. Bueno, ni hablar. Bueno, pues ¿qué le voy a decir? Cocino con mi hijo. No pueden salir niños, ok. No pueden salir niños. Va empezando a seguir. Bueno, voy aprendiendo. Gracias a todos. Y pues nada. Díganme los de YT. ¿Ven ahí bien? ¿O quieren que los ponga cerca del horno? Cuéntenme. Le restringe cuando alguien te reporta. No sé quién, igual alguien reportó. Dice, hola chef, me quedó buenísimo el bacalao. Ah, bueno, eso sí ya. No sé qué está pasando con el chat de YT, porque ya no están escribiendo. No sé si ya no están escribiendo o qué. Ahorita estoy regenerando la página. Pues no, nadie está escribiendo. Listo, perfecto, bueno. Ahí. Omitir. Ok, dice, tengo pavo ahumado, ¿qué recomiendas? Pues solamente calentarlo, ahí ya no hay tanta faramaya como aquí. Hi Bye dice, hola, bienvenido al en vivo, Dios te bendiga, papacito hermoso, hoy. Patti Castellán dice, mis mejores deseos para Navidad y un año con mucha salud, dinero y amor, que me súper encantan tus recetas, un abrazo. Chef querido, aunque sea pecado, use una taza para tomar su vino como camuflaje. María, el mejor de los ¿cómo se llama? De los tips. Es más, vamos a probarlo. Regáleme una taza. Chale. TikTok te restringe cuando alguien te reporta. Bueno, sí, ya. Se ve algo lejos, chef. En TT no pueden salir solos los niños. Sí, yo creo que habrá sido eso más que el vino, porque si hubiera sido eso desde hace un rato, algo, ¿no creen? Y ya lo voy a bajar. Dígame. Tiri, 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 tiri. Pim, pirim, pirim. Pim, pim, pirim. Ay, me quita esta cita, por favor. Oye, me volvieron a regañar en TikTok porque salió Cookie. No pueden salir niños. Y rácatelas que me hicieron la degolladora. Ahí se tapan los cuchillos. No me digan que por los cuchillos también me van a decir algo, ¿no? O sea, ya. Dice, están. Muchas gracias a todos. A ver, lo que podemos hacer, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Ayer yo volví a iniciar el en vivo y ya todo a la normalidad. No sé cuánto. ¿Me puede decir? ¿Sabe usted cuántas? No, ya lo veo yo. Voy a ver cuántas personas hay en TT. Ay, güey. Y en TT estamos. Espectadores, 1000 personas. Es que ayer sí se nos bajó durisísimo, ¿eh? Íbamos en 2000 o 3000 y pum, se bajó a 500.
por los cuchillos, en serio, quite la toma en donde cortan, donde de lo que cortan. Ay, no puede ser, pues entonces, ¿qué puedo hacer de en vivo? Soy cocinero. Los cuchillos, feliz Natal en Brasil. Muchas gracias, muchas gracias. Reinicia, dice Sent. Sí, los cuchillos cambia el enfoque. No, eso no, Harney. Quita los cuchillos. No puedo quitar los cuchillos, ¿no? O sea, pues están pegados. Dice, eso. Es una lata. No bebía alcohol ni cubiertos filosos. No, pues entonces, revise las normas de TikTok. Pues sí, voy a ver. No he bajado, somos 1100. Ahorita ya bajó a 1900, 997, 92, ahí va. Mueve la toma nada más un poco hacia el horno. Pues ya está, ahorita está todo hacia el horno, ¿no? ¿No? Ujú. Sí, ahorita es... Uno toma los dos y uno toma de pero arriba. es que viene esto, así. Yo creo que aquí. Política de privacidad. Ok, voy a estudiarlo. Pero sí está cañón. Afecta, dice, así, exacto, ándele así. Que la chi. Perfecto, dice, ándele así. Buenísimo. Ahí, perfecta, se puede apelar. Pues sí, pero no, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿los voy a sacar a ustedes por apelar? Está cañón. Bueno, entonces, bien importante, el pabellón ya tuvo su tiempo aquí. Bueno, estuvo el tiempo pásame mi café. Sí. Mi café, TikTok, mi café. ¿Qué pasó? Aquí, mi amor. ¿Dónde está mamá? Está por allá, mi vida. Gracias. Es un café buenísimo, TikTok. Está mal. A ver, aquí está medio chueco. A ver aquí. Tiri. Uy, estos cafés de los Altos de Veracruz son buenísimos. TikTok. ¿Vale? Entonces, bueno, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Número 1, sacar el pavo con antelación para que no esté de frío. Y miren que a la hora que metimos la sonda, estaba a 6 grados, ¿eh? Un refrigerador está a 3. En todo este tiempo llegó a 6. Entonces, de preferencia, con tiempo de antelación sacan su pavo. 2, ya vieron que fue súper fácil cortar la parte de afuera. Lo hice tanto con hacha de un lado y como con cuchillo grande, pero que tengan esa hendidura para poder tener un poco más peso. Importantísimo, ¿cómo se llama? La salmuera, que tiene que ser 1.5 del peso total del señorcito para que quede perfecto y listo, ya quedó. A ver si no me quemo TikTok. Oh, qué rico café, TikTok. Bueno, entonces ya lo acabamos. Ay, vamos a ver aquí. Estas cosas de la tecnología. 1.23. Bueno, entonces, activa, dice, ok, ya dijiste su café, yo lo amo. Jajaja, ayuden y tap en la pantalla, sarcasmo. Sopla el café, por supuesto. TikTok. Este café está increíble, TikTok, es de Baja California. Robusto, grano robusto con Nebbiolo. Dice, cambia la palabra por objeto para qué. No sé, estos están riendo. Tomemos todos café. Tiki, muchachos. Sí, pues así es. Es la hora del té con José Ra. Buenísimo. Ok. Dice, le dio me gusta a tu live. Buenísimo. Híjole, pues sí me tengo que poner. Mira, la verdad es que no bajó. No bajó, pero yo creo que todo eso sí puede ser algo. El niño se puede, no sé qué. Ayuden al corazones blancos. ¿Qué horno se recomienda? ¿Estufa? A ver, ¿qué horno? Puede ser horno de leña, si quieren. Mientras que aguante la temperatura todo el tiempo de la cocción está perfecto. Puede ser desde un hornito chiquitito hasta uno, claro, no van a meter un pavo, ¿no? Pero para que pueda estar bien, ¿va? Y pues el termómetro es básico. Vamos a ver cómo está. Voy a dejar aquí mi café TikTok porque está un poco caliente y lo tengo que orear, ¿ok? Gracias. Vamos a ver cómo va. 18:09 y aquí.
Entonces el pavo, ahí va, y sigue estando en 6 grados, ¿eh? Sigue estando en 6 grados, todavía no subió la temperatura. Miren, aquí yo lo tengo, no sé cómo se ve aquí. Dice, te damos la bienvenida. Lila acaba de hacerse miembro en mi canal de YT, que está buenísimo. Muchas gracias. Lila, un favor, tenemos un chat preferencial para nosotros entre los mensajes de las publicaciones para los miembros. Ahí te puedes unir, ¿vale? Ay, no sé si me estoy viendo aquí. Ahí está. Ay, bueno, pues es que no se ve también yo igual. 18, aquí. Vean cómo va. Acá estoy a 6 grados, ¿sí? Todavía está a 6 grados, todavía no llega la temperatura a calentarse, aunque sea el pavo, ¿no? Aquí también lo voy a tener para los de TT. Ahí va, ahí acaba de subir a 7, ¿ya vieron? Acaba de subir a 7 grados. Entonces, vamos a ver la métrica, que es lo bonito de tener este tipo de aplicaciones. Un termómetro de estos está costando más o menos unos 1,500, 2,000 pesos, pero te ayuda mucho y aprendes cómo trabaja la carne y todo ese tipo de cosas, está bastante bueno. Entonces, vamos a ver las métricas. Vean cómo comenzó, y ahí va a ir subiendo poco a poco en las métricas la temperatura. Va a ir subiendo hasta llegar a la temperatura deseada, que son los 74 grados centígrados. Y una vez que llegue, pues yo ya ¿cómo se llama? Lo saco y lo dejo reposar mínimo 10 a 15 minutos y le voy a poner un aluminio en la parte de arriba para que vayan todos los jugos, que se vayan otra vez moviendo y que quede bien, y eso queda súper jugoso, queda un pavo increíble. Véanlo cómo está, me imagino que lo están viendo, que ya empezó a tomar colorcito, y no es de que quede un chicharrón con la piel, pero queda súper rico, ¿vale? No se vean los cuchillos, chef, ya me dijo ya la Dayan, perfecto. Y chef, los canelones se precocen. No, yo así como está, los pongo con la salsa, y vieron que la salsa era acuosa, y así los voy a poner unos 30, 35 minutos, se va a fundir, va a hervir, va a cocer la pasta y voy a tener unos canelones increíbles. No los meto ahorita porque no quiero que se enfríen para cuando esté el pavo. ¿Sí? Entonces, ahorita es la 1:30, yo creo que vamos a estar comiendo a las 2:30 sin ningún problema. Y ya 30 minutos antes de que esté el pavo, meto mis canelones y listo. ¿Sale? Entonces, pues es eso. ¿A qué temperatura tiene que estar el pavo listo? A 74 grados, quedamos, 74 grados centígrados. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahí está buenísimo. Ahí ya subió la sonda a 8 grados, ¿no? Y te está avisando la cosita esta de cómo va. Silencio, no, ahí desactivado el volumen, y te va avisando. Y ya está. La verdad es que es algo que te sirve mucho hoy por hoy la tecnología, pues si no, no estaríamos haciendo esto. Esa es la verdad de las cosas, no estaríamos haciendo estas bellezas, ¿no? Ay, pues aquí no me está viendo aquí YouTube, ¿no? A ver ahí. YouTube no me hace nada, ¿no? Bueno, ya dije YT. Ahí no tanto. Ahí para que puedan ver y si me están viendo. ¿No? Me voy yo aquí un poquito más para acá. Y ya está. Dice, oye, chef, ¿qué hago si metí al bebé? No manches. Ok. Dice, ahí están, gracias por todos los corazones que pusieron para que se limpie la cosita esta. Ya quedamos, ¿va? Pues subimos a 1,200 personas y para hacer 24, 1,200 personas aquí echando el café de TikTok, el café de Veracruz, un aroma terciopelado, angosta. Qué buen café, TikTok. Oh. Dice, ahí lo tengo. Bueno, entonces dice, qué padre que estés en vivo. Dios te bendiga, muchas gracias. El pavo, sí, solamente que diga, no, es que estás usando un animal que está, ¿no? Ha empezado, dice, compartir tus habilidades, muchas gracias. Ahí estamos, jajaja, lo amo. Bueno, pues ahí está. Yo creo que, pues, paramos aquí ya el en vivo. Les digo, lo que falta es que ya va a terminar. ¿Qué suena? 180 grados el horno ya está. Pero bueno, lo dejo así. No pasa nada, lo dejo así.
Y solo abra el pavo o con qué lo acompañará. Pues hicimos unos canelones y vamos a hacer una ensaladita. Ya lo tenemos. Es que no tuve tiempo para hacer más cosas de comida, bueno, cena. De comida, perdón, de Navidad porque pues tuve mucho trabajo ayer. Entonces, pero ya, ahorita ya me dedico acá, a estar acá con mi familia y eso. Y pues nada. No, adiós. Pero es que tengan en cuenta que también te voy a pasar tiempo con mis hijos, ¿no? Con mi familia. Ahorita esto se está haciendo y ya lo de la comida ya está. ¿Estamos? Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Pues hicimos, ahora sí que cocinamos el pavo, cocinamos. A ver, pregunte, porfa. No, a ver, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que en cuánto tiempo acá, corto? Porfa, gracias. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Es el café de Veracruz, que está buenísimo. Oh. Ok, perfecto, va. Entonces dice, para ensaladas de bombones, ¿recomiendas postres? Sí, postre estaba bastante bien. Oye, sí, no tenemos postre, ¿no? Bueno, sí, tenemos panetone, ¿cómo no? Listo, perfecto. Aprendimos, cocinamos y nos regañaron. Sí, nos regañó por estar tomando demasiado café. Ok, bueno, pues ahí está. Bueno, pues nada, gracias a YT y también a los de TikTok por este amigo que hayan estado. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Pues hicimos unos buenos canelones, hicimos rápido todo, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Vieron que quitarle la parte de la espalda a la pieza no hay ningún problema, es muy sencillo y ya lo pueden tener, ¿vale? Pues nada, feliz Navidad a todos, que sea un día de gran bendición, que sea padre con sus familias, tengan mucho cuidado si salen muy tarde y sobre todo lo de la manejada se pone rudo. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Y listo, Calixto. Muchas gracias a YT y también a TikTok. Nos vemos, feliz Navidad y nos vemos ya próximamente para hacer las pruebas del roscón de Navidad a todos, ¿va? Entonces yo aquí también cierro y vamos a poner acá y acá finalizar y aquí también en YouTube finalizar. Muchas gracias a todos, bye.